Un tipo con un hacha corre por la ciudad en llamas, jalando a su hija y gritando que todos perdieron la cabeza. Muerta de miedo, la pequeña le pregunta a dónde van y por qué hay tanta gente gritando. Tratando de calmarla, le dice que van a un lugar seguro, pero la única salida es liberar a un monstruo encerrado cerca de ahí. De pronto, llegan a un portón gigante lleno de cadenas y el padre se prepara para romper todo y soltar a quien sea que esté adentro. Levanta el arma y golpea el metal con toda la fuerza que tiene, pero un ataque sorpresa lo alcanza por la espalda, haciéndolo soltar un grito ante ese movimiento tan sucio. Aún estando herido, él se niega a rendirse. Usando la poca energía que le queda, agarra los eslabones y los destroza a pura fuerza bruta. Rápidamente, empuja la puerta y le ordena a la niña que entre corriendo, aunque ella se detiene muy preocupada por él. A gritos, el padre le exige que deje de hacer preguntas y busque que al sujeto encadenado en el fondo. Temblando, la chica entra en la oscuridad y choca con un pie atado a una cadena, confirmando que encontró a su objetivo. Y aquí es donde se pone bueno. Ella descubre a un tipo atado a una silla, mientras el padre grita desde afuera que solo Dean Bolder puede salvarlos. Nuestro muchacho abre los ojos y con una mirada helada pregunta por qué rayos debería ayudar a alguien. Recordando el pasado, menciona que protegió esa aldea por 3 años, pero la gente prefirió hacerle caso a un misionero rarísimo. Sigue soltando verdades, diciéndole que ellos mismos lo encerraron ahí para cobrar una recompensa. Con un aura intimidante, empieza a romper sus ataduras y encara al tipo, cuestionando su descaro al venir a pedir favores. Completamente mudo, el hombre apenas logra avisar que hay algo bloqueando la entrada desde adentro. En un parpadeo, unos pinchos lo impactan por la espalda, haciéndolo gritar de puro dolor. Termina cayendo al piso sin vida, mientras nuestro prota solo mira la escena con una sonrisa de que no le importa nada. Desde afuera, un ojo se asoma por un agujero, celebrando que dio en el blanco al ver la herida. Un par de monstruos rarísimos con tentáculos intentan meterse, peleando para ver quién entra primero. De rodillas en sus últimos momentos, el padre admite que fue un completo idiota por creer en los cuentos de ese misionero. Llorando a mares, le suplica a Bolder que no culpe a la niña por sus malas decisiones. Ese sujeto se arrastra pidiendo piedad para su pequeña, quien entra en pánico total al verlo en ese estado. Lleno de desesperación, levanta una espada y jura que va a pagar todo esto con su propia existencia. Soltando un suspiro por tanto drama innecesario, nuestro chico le quita el arma de las manos a ese pobre diablo sin fuerzas. Mientras tanto, la puerta de madera empieza a ceder por la brutal presión de los bichos allá afuera. Por fin el portón colapsa y una horda de criaturas espantosas invade el lugar, sedientos de cazar a alguien. Dándose la vuelta, Bolder encara a la multitud recordando que les advirtió hace rato sobre no confiar en ese falso profeta. Miren nada más el resultado, ese famoso evangelio los terminó convirtiendo en una bola de monstruos deformes. Levantando su hoja, avisa que les va a dejar claras las reglas, aunque sepa que ya no razonan. El mensaje es súper directo. El que dé la media vuelta ahora mismo, se salva. Obviamente a la horda no le importa nada y se lanza al ataque, balbuceando cosas horribles sobre la pequeña. Viendo sus reflejos en el metal, Bolder suelta el ultimátum. Un paso más y los elimina a todos. Sin dudarlo un solo segundo, las bestias se lanzan sobre él totalmente fuera de control. Y así de la nada, todo cambió. Nuestro prota con un solo movimiento, rapidísimo, imperceptible a la vista. El primer impacto acaba con uno de los bichos antes de que el pobre siquiera entienda qué pasó. Al instante, gira su cuerpo y suelta un combo de cortes rotísimos, destrozando a todo el que se le cruce. Tratando de morderlo, una de las fieras se lleva el filo de la espada directo en las mandíbulas. Con la mirada fija, continúa el castigo sin hacer ninguna expresión. Frena a un monstruo gigante solo con la hoja, haciendo que la pared del fondo se agriete por la potencia del choque. Todo se vuelve una locura frenética, con él saltando y repartiendo daño, dejando el lugar hecho un desastre. Identifica varios rostros familiares en el montón, que ahora son simples bestias sin mente. De repente recuerda unos barriles de vino con marcas raras, que seguro son los culpables de semejante mutación. Haciendo resonar su arma, despacha a otro enemigo más, mientras el padre de la niña sigue tirado allá al fondo. Su corte termina destrozando esos misteriosos barriles, derramando todo el líquido oscuro justo encima de las criaturas. Queda clarísimo en ese instante que una mala decisión te puede empujar directito a la locura total. Con mucha calma, nuestro prota afila su arma contra la cadena de su propio brazo. Todo el piso se inunda de lotos de fuego, dejando claro que el verdadero show acaba de empezar. Muerto de miedo, un monstruo de 2 cabezas entra en pánico al sentir el calor ardiente. Ese fuego arrasa con el lugar entero, demostrando que el bando que eligieron solo los llevó a la ruina. Tras limpiar la zona de escoria, nuestro chico saca un cigarrillo todo aplastado de su bolsillo.
lo enciende mirando fijamente a un rival quemado, recordando que él avisó las reglas, pero nadie quiso escuchar. Levando una mirada melancólica, se arrepiente de no haber actuado más rápido para frenar todo este desastre. Al acercarse al hombre caído, la pequeña pregunta por qué su papá se quedó tan callado. Tomando su manita, Volder le suelta una mentira piadosa diciendo que se fue de viaje a un lugar hermosísimo y muy lejano. Llena de inocencia, la niña pregunta si ellos también irán y él asiente, aclarando que se adelantará un poco. De la nada, una voz resuena llamándolo por su nombre y nuestro chico se tensa al reconocer ese tonito. Nadie lo vio venir. Una boca gigante y macabra le pregunta cómo se atrevió a eliminar a sus fieles seguidores. Girando la cabeza, descubre al responsable saliendo de esa mandíbula, el famosísimo misionero Saimel. Ese sujeto sonríe y le aconseja que, si no le gusta la palabra sagrada, debería sentarse a escucharla bien. Con una mirada de loco total, Saimel se acerca y lo invita a tener una charla amistosa. Un archivo confidencial nos cuenta el plan. El verdadero objetivo es Saimel, quien usó dinero sucio y engaños para atraerlo. Ocultando a la niña a sus espaldas, le pide que no se mueva de ahí, a lo que ella responde tímidamente que se llama Jessie. Muy cínico, el villano se hace el desentendido jurando que solo bendijo a los traidores del pueblo. Lleno de ira, nuestro prota a corta distancia con la espada lista para callarle la boca, le grita en la cara que eso no es ninguna bendición y lanza un tajo que el tipo bloquea usando un simple libro. Soltando una carcajada, el misionero se burla preguntándole si en serio cree que un arma común puede bajar a un obispo. Ahí le suelta que rinde culto a una entidad de otro nivel, advirtiendo que los filos no le hacen nada a su cuerpo. Remata diciendo que para cuando entienda la verdad ya será tardísimo, mientras unos tentáculos brotan del piso. Esa ráfaga de golpes va con todo, pero nuestro chico esquiva maravillosamente intentando descifrar su patrón. Sacando un frasquito, el cazador aplica la de siempre. Si la cosa sangra, se puede eliminar. Sin pensarlo lanza esa botella directo al objetivo, presumiendo su famosa poción explosiva marca Gugu. El impacto genera una nube tóxica enorme y hasta el mismo prota se queja de que se pasó de la raya con el humo. Tosiendo feísimo, Saimel sale ahí quejándose del asqueroso olor a huevo podrido de esa porquería caducada. Para Volder, el juego sucio siempre da resultados, aunque el tipo lo interrumpe proponiendo una condición. Antes de que termine su discurso, nuestro héroe lo silencia con un impacto certero directo al cuello. Retirando su arma, le recomienda dejar la charla para su próxima reencarnación mientras ya piensa en mudarse de zona. Justo ahí, los monstruos sobrevivientes se acercan balbuceando su nombre, dejando al prota bastante descolocado. Caen de rodillas suplicando perdón por su avaricia y le ruegan entre lágrimas que salve su hogar. De repente, la mano del villano se mueve entre el desastre jurando que su derrota estaba escrita. Ese bicho asqueroso se levanta curado al 100% y pregunta cómo destruyes una idea queriendo volverlo loco. Mirando semejante rareza, nuestro muchacho se queja en voz alta de lo insoportable y pesado que resultó ser este tipo. Fácilmente, el villano esquiva el ataque y confiesa que solo estaba jugando porque notó su nivel. Un ejército de clones del prota salta al ataque en sincronía, volviendo picadillo cada uno de esos tentáculos rojos. Logrando romper su defensa, Héroe se impone, aunque el supuesto religioso sigue terco con que él es el elegido. Con la daga pegada a su garganta, el chico le responde que toda esa gente solo fue una víctima de sus engaños. Sin darle respiro, hunde la hoja directo en el pie de esa escoria, dejándolo clavado al piso sin escape. Rápidamente, suelta una lluvia de puñetazos cargados de energía azul destrozando la cara de ese místico, haciendo brillar su arma al máximo. Se acomoda para darle el último boleto al otro mundo. Acto seguido, lanza un corte rotísimo que manda a volar a su enemigo chocando contra todo a su paso. Pero ahí es donde todo se descontrola. Saimel se levanta sosteniendo a un niño poseído, listo para mostrar el poder real de su deidad. En un instante espeluznante, la cabeza del pobre crío muta feísimo mientras la palabra arrogancia flota en el ambiente. Toda la estructura de ese niño se convierte en un boss gigantesco que se lanza sobre nuestro héroe pegando un alarido. Esquivando el tremendo impacto, nuestro muchacho duda si este payaso es un mago de alto rango aunque no lleve bastón. A pura carcajada, el misionero le grita que esa magia tradicional es solo un truco de circo barato en su nivel. Levantando su mano vendada, le exige al chico que no parpadee ni un segundo ante lo que se viene. Rodeado por un aura súper oscura, el villano declara a los cuatro vientos que este es el verdadero poder. Y atrapado entre los tentáculos, el cazador solo escucha la invitación final para unirse al bando oscuro. Volder se prepara para el combate mientras el villano le tira la regla para ganar poder divino. Hay que sacrificar la cordura, pero solo los dementes pueden dominar esta fuerza. Señalando a un aldeano deforme, demuestra que la mayoría se convierte en una bestia incontrolable cuando pierde la cabeza. Pero con la ayuda del emperador, crearon una forma de controlarlo y Saimel le puso el nombre de reducción de inteligencia.
Con cara de no entender nada, nuestro prota pregunta qué clase de nombre horrible es ese, haciendo que el obispo pierda los estribos porque tardó 3 días en inventar la marca. Rápidamente, el misionero le ofrece enseñar la técnica cara a cara si se vuelve su aliado, preguntando si no le tienta la oferta. Sin embargo, nuestro chico, rodeado de tentáculos, solo escupe al suelo y le avisa que no hace tratos con cultos. Ofendido al máximo, el tipo grita que su iglesia oficial está registrada, mostrando con orgullo el emblema que él mismo dibujó. Siguiendo con la propaganda, saca un panfleto a color de la famosa iglesia sin puntuación. Pregunta si el arte no está genial, pero nuestro prota le responde que ese papel solo sirve para limpiarse el trasero y con suerte. Congelado de rabia, a Saimel le tiembla el ojo, sin poder creer la falta de respeto que le acaban de soltar. Completamente fuera de sí, ataca con unos tentáculos gigantes, gritando que el mundo necesita personas menos groseras. Arrojado dentro de un cráter, nuestro chico escucha al villano perder la razón hablando de crear un nuevo mundo y quejándose de que todos se burlan de sus ideas. Saimel se acerca y le dice que es una lástima, pero las órdenes de los altos mandos son dejar al prota respirando. Agachándose justo al lado, el misionero le confiesa que al principio no entendía la razón de no acabar con el cazador. Con una sonrisa torcida, revela que Volder necesita vivir únicamente para ver en primera fila el ascenso de la iglesia. Y ahí es donde todo se descontrola. Ordena que se lleven a Jesse para hacer material de experimento, mientras nuestro chico en el suelo apenas puede murmurar su nombre. Bajo la tormenta, el villano presume diciendo que la era de las espadas llegó a su fin y el prota se quedó en el pasado. Ya sin energías ni para ponerse de pie, nuestro muchacho se pregunta de dónde salió este lunático. Estirando la mano hacia su espada, piensa en todos los que alguna vez confiaron en él y que ahora están en peligro. En ese instante, el reflejo en el agua muestra a 2 caballeros llegando en medio del aguacero. Uno de ellos le avisa al consejero Valhili que por fin llegaron a la ciudad del motín. Poco después, el par encuentra a nuestro prota desmayado en el piso y notan que hay alguien con vida. Al mirarlo bien, el caballero Walter reconoce el rostro de Volder y dice que ha escuchado muchas historias sobre su fama. Dudando un poco, el consejero pregunta si deben llevarlo como sobreviviente, pero Walter solo le lanza una mirada rara. La consejera Valhili, una oficial a la que todos le tienen pánico, decide que no quiere sobrevivientes y ordena encerrar a nuestro chico como a un criminal. Una vez en la prisión imperial, Valhili pregunta si el prisionero de Dantan ya fue debidamente instalado. Comenta que le dejó órdenes al director de atar bien al prota, ya que necesitan ganarse su confianza para un favor en el futuro. Pero acá es donde se pone bueno. El interrogador Dante, un tipo bastante rarito, le dice que llegó justo a tiempo para la fiesta de bienvenida. Sosteniendo un hierro al rojo vivo, le ofrece la oportunidad de hacerle daño a Volder, sugiriendo empezar por los puntos más dolorosos. Fastidiada, Valhili se lleva la mano a la frente, perdiendo toda la paciencia con el nivel de locura de su subordinado. La escena nos muestra a nuestro prota encadenado y destrozado, probando que el verdugo no perdió el tiempo antes de su llegada. Furiosa, ella manda que se lleven al interrogador para darle un buen castigo, mientras el loco grita que tiene métodos peores. Voltea hacia nuestro chico para pedirle disculpas, pero él le responde que conoce su veneno desde que ella tenía 16 años. Escupiendo sangre, le recuerda que ya era una maestra en contar mentiras en aquella época. Valsi le extiende la mano y le hace una oferta: regresar a trabajar con ella, ganar vacaciones pagadas y laborar solo unos días al año. Sin pensarlo 2 veces, nuestro muchacho rechaza el trato, diciendo que prefiere dejar este mundo antes que volverse el empleado de una mentirosa. Rápidamente, la oficial saca un bastón al rojo vivo y le avisa que aquello no era una petición, sino una orden directa. Ella lo amenaza con continuar el trabajo sucio del verdugo hasta que por fin acepte el puesto. Impasible, nuestro prota agarra el hierro ardiente con la mano desnuda, sin siquiera parpadear, afirmando que quien no tiene nada que perder ya no siente miedo. Y ahí es donde todo se descontrola. Arroja el metal candente contra la pared y le exige a Valhili que se quite de su camino ahora mismo. La oficial saca una flor del bolsillo y comenta que sigue de impaciente, proponiendo un trato como en los viejos tiempos. Directo al punto, ella le ofrece la flor y lanza la oferta. Él hace un trabajo, ella encuentra a Jesse y le limpia el historial. Nuestro chico pregunta cómo es que sabe el nombre de la niña y ella suelta que es por sexto sentido femenino. Al apretar la flor, ella le dice que en el fondo él quiere creerle porque necesita corregir sus propios errores. Mostrando un dibujo de él como villano, le pregunta si en serio quiere pasar el resto de su vida arrepintiéndose. Sin dudarlo, nuestro muchacho dobla el papel y acepta el trabajo, pero advierte que este será el último trato entre los dos. Valhili toma su mano quemada y le dice que las cosas cambiaron, revelando que esa misteriosa iglesia también es su enemiga. Mientras lo cura, Volder recuerda cómo su familia fue expulsada de casa por culpa del culto cuando apenas era un niño.
De inmediato, ella explica que heredó el título de su padre para protegerse, pero el prota se enfurece al recordar que a él lo tiraron como basura mientras ella se salvaba. Sosteniendo su mano ya vendada, Valhili le pide perdón por todo, tanto por el hierro ardiente como por lo que pasó antes. Luego se aleja un poco y suelta al aire que, al final del día, todos tienen que dar la cara por sus propios errores. Con la mirada en su mano vendada y buscando valor para arreglar las cosas, nuestro chico finalmente sella el acuerdo. Valhili le muestra al guardia un perdón firmado por el mismísimo emperador, dejando claro que ya tenía todo planeado desde el principio. El prota capta la jugada y la tacha de mentirosa, pero ella se defiende diciendo que solo ocultó un par de verdades. Lamando al caballero Warren, se preparan para irse mientras el verdugo Garrison grita desde el suelo que recibir sus latigazos fue todo un honor. Ya en el carruaje, la oficial pregunta cuándo cambiará de actitud, a lo que él responde que lo hará cuando ella deje de inventar cuentos. Al llegar a una oficina, nuestro muchacho ve su antiguo equipo y pregunta si no le habían confiscado todo a nombre del emperador. Ella lo confirma, pero aclara que al ser una misión oficial, puede llevarse sus cosas de vuelta. Y él hasta bromea preguntando si debería agradecerle con una copa de vino. Sonriendo de oreja a oreja, nuestro prota abraza su espada y dice que le trae recuerdos de los buenos tiempos. Por un momento, Valhili piensa que ellos hacían un gran equipo en aquella época, ¿sabes? Pero en la cabeza de nuestro chico la historia es muy diferente. Ella se la pasaba arruinándole la existencia. De vuelta al asunto, ella muestra el panfleto de ese culto y le explica que el problema es mucho más grave de lo que parece. Amigo, el poder de esta iglesia sin puntuación no es magia normal, es algo de otro nivel que supera todo lo conocido. Esparciendo los expedientes en la mesa, revela que ese grupo no deja a nadie con vida, siendo Volder el único en escapar en 20 años. El prota voltea la cara y se niega a leer los archivos, quejándose de que es demasiado texto para él. De repente, un ruido fuertísimo hace que nuestro chico salte de la silla sin siquiera entender qué está pasando. Una flecha pasa zumbando justo por donde estaba y él grita que si no se hubiera parado, su trasero terminaba como colador. Justo en ese instante, el proyectil empieza a girar en el aire, soltando una energía extraña por todas partes. Rodeado por esa aura, el prota intenta descubrir de dónde viene el ataque, dudando si es de afuera o de adentro. Sin embargo, pronto nota la trayectoria y le dice a Valhili que preste atención al lugar correcto. Rápidamente saca la conclusión de que el intruso está escondido debajo del carruaje y logra ver una silueta por ahí. Con una sonrisa burlona, nuestro muchacho decide darle una pequeña ayuda al tipo que le gusta esconderse en el suelo, así que rompe la madera con un pisotón brutal, dándole de lleno a quien estuviera ahí abajo. El golpe es tan fuerte que el caballo se asusta y se levanta sobre sus patas, perdiendo el control por completo. Sacudiéndose de lado a lado, el carruaje es un caos y el caballero Walter grita preguntando qué desastre están armando ahí atrás. Arma en mano, nuestro prota le avisa que se relaje, que él mismo se encargará de resolver el problema. Pero justo cuando va a dar el golpe, el misterioso enemigo le muerde la mano con todas sus fuerzas. Tirando del brazo hacia atrás con un dedo hinchado, se queja de que morder va contra las reglas y es juego sucio. Afuera, el conductor sigue peleando a muerte para intentar dominar las riendas del vehículo. Walter le da un latigazo a los caballos y vuelve a gritar, preguntando si a eso le llama tener la situación bajo control. Rebotando de un lado a otro, Valhili le ordena que mire hacia atrás antes de abrir la boca para quejarse, y así de la nada todo cambió. Unas cuchillas gigantes hacen pedazos el techo entero del carruaje. Entre los escombros, la oficial llora por sus documentos, mientras el prota amenaza con arrojarla fuera si no hace silencio. Pisando los restos destruidos, un pie con un cascabel en el tobillo se asoma sobre lo que quedó del vehículo. Una asesina enmascarada aparece, preguntando con tono de burla si les gustó el pequeño susto. La elfa Santu levanta su arco. Tartamudeando un poco, les exige que se amarren solos para ir cobrar la recompensa de una vez. Nadie lo vio venir. La chica les advierte que si no cooperan, tendrá que resolverlo por las malas. Con el carruaje aún temblando, nuestro chico nota una marca en los ojos de la elfa y le pregunta si también es de esa secta. Manteniendo la calma, Valhili se sirve vino y le ruega a Volder que no pelee tan brusco para no romperle la copa. El prota da un paso al frente, asegurando que 2 minutos son suficientes para terminar con este jueguito. Pero se queda a medias por un dolor de estómago brutal, quejándose de que olvidó comer al salir de la cárcel. Por culpa de ese error, una flecha sale volando y le pasa rozando la cara por milímetros. Esquivando por los pelos, se lanza directo hacia la elfa, yendo con todo para resolver esto a golpes. Al bloquear el ataque con su espada, escucha a la arquera elogiar sus habilidades, dándole sentido a la enorme recompensa por su cabeza. Luego, Santu saca de su carcaz una flecha que brilla cargada de pura energía. Como un rayo, usa su propio proyectil como si fuera una cuchilla para mandarle un ataque a quemarropa. Nuestro muchacho frena el golpe en el aire y le avisa que
ya conoce ese viejo truquito de otras batallas. Sorprendida de que conozca la técnica error del ignorante, la chica suelta una ráfaga verde directamente de su mano. Tomado con la guardia baja, nuestro chico empieza a recibir descargas selecas brutales por todo el cuerpo. Esa energía estalla con una fuerza fuera de liga, mandando al prota a volar por los aires tras el impacto del golpe, dándose cuenta de que cada miembro de la secta recibe un buff rarísimo con esa reducción de inteligencia. Se pregunta si su truco es encantar las flechas con maná. Al ver que la elfa ya prepara el siguiente round, decide que debe salvar lo que quedó del carruaje, ya que la loca no mide el daño que causa. Su plan es simple: si ella transforma las flechas en magia, el secreto es frenar el hechizo antes de que logre disparar. Rápidamente avanza y le suelta una patada, gritando que su ataque es demasiado lento. Nuestro prota manda a la chica a volar, queriendo terminar el pleito rápido para que no termine dándole a Valhili por accidente. Y nadie lo vio venir. 3 flechas aparecen volando directo hacia él. Los proyectiles dan en el blanco, pero a él le extraña que la velocidad sea tan baja y duda si se está conteniendo o si viene alguna trampa. Para su sorpresa, las flechas estallan de golpe. Una ráfaga de la explosión le da de lleno a nuestro chico, haciéndole escupir sangre y quejarse de que esta elfa perdió la cabeza. Furiosa por la patada, ella se lanza gritando que ahora sí lo va a hacer polvo. Arrojando una especie de látigo, intenta darle, pero a nuestro muchacho lo esquiva en el último segundo, y el ataque explota en el sofá donde Valhili estaba sentada. Semejante impacto atraviesa el mueble como si estuviera hecho de papel de lo potente que fue. No pierde tiempo, Santu aprovecha el caos y ya se prepara para atacar otra vez sin darle respiro. Pero nuestro prota es más ágil y logra agarrar la punta de la flecha justo antes de que le perfore el pecho. En ese momento, el brillo de la energía empieza a volverse demasiado fuerte, casi dejándolos ciegos a ambos. Ambos entran en un choque de fuerza bruta y nuestro chico reta a la elfa para ver quién se rinde primero, quejándose de que ni le dio tiempo de sanar sus heridas anteriores. De pronto, un tranvía aparece en la intersección de la ciudad justo en medio de su camino. El carruaje sin control sigue a toda velocidad, con el conductor intentando desesperadamente evitar un desastre mayor. Sudando frío, intenta calmar al animal, susurrándole al caballo que vaya despacio y se relaje. Sin embargo, pierde la paciencia, insulta a la bestia y le grita que corra de una vez, justo antes de salir volando hacia atrás cuando el caballo se asusta con el tranvía. Menudo choque se dan, el carruaje queda hecho polvo con el impacto, mandando a nuestro chico y a la elfa a volar por los aires. Moviéndose como un rayo, el prota ya se levanta listo para devolverle el favor. La agarra de la ropa y empieza a girar a la pobre elfa con toda su fuerza en el aire. Con el impulso a su favor, arroja a la asesina directo contra la ventana del tranvía que iba pasando. Destrozando los cristales, la chica atraviesa la ventana y termina tirada allá adentro. Esa sacudida la deja completamente aturdida por el golpe. Más tarde Valhili y Walter llegan a su destino, el famoso bar de la fantasía, y ella se pregunta dónde habrá terminado Volder. Y acá es donde se pone bueno. Nuestro muchacho aparece cargando a Santu desmayada, avisando que no es tan fácil deshacerse de él. Sacudiéndola un poco, intenta despertar a la arquera a la fuerza, mientras ella murmura toda mareada que ve estrellas y pregunta si ya pasó al otro mundo. De pronto, el prota clava la mirada en un cartel de recompensa. El papel muestra su propia cara, etiquetado como un fugitivo de alto riesgo que vale 1000 monedas de oro. Revisando bien el documento, nuestro chico nota un sello oficial en la parte de atrás y se queda en shock con lo que descubre. Lleno de rabia, encara a Valhili, acusándola de haber contratado a la elfa para cazarlo y poner a prueba su nivel. Nuestro prota pierde los estribos y le dice que ahora es él quien la va a poner a prueba, mientras el caballero lo sujeta para que no se le lance al cuello a la oficial. Manteniendo la calma, Valhili le pide que se relaje y le asegura que, si supiera los regalitos que le preparó, no estaría tan a la defensiva. Justo entonces, un sujeto asoma la cabeza por la puerta del bar y les avisa que está cerrado, a menos que se sepan el secreto. Ella hace un pequeño gesto con la mano, ya teniendo clarísima la respuesta. Susurrando la contraseña, el pony arcoíris es el mejor, logra que el guardia los deje pasar. Fastidiado, el dueño del bar le ruega que cambie esa clave tan ridícula, pero ella se ríe diciendo que por ser tan absurda nadie va a desconfiar. Una vez adentro, el prota se sienta junto a un par de tipos sospechosos y pregunta si la gran sorpresa era solo un borracho y un fumador. Levantando el dedo, Valhili le pide que mire con más atención a sus nuevos compañeritos. Sin rodeos, ella presenta al escuadrón. El primero es Bruce, un cazador nivel pro, y la elfa Santu, que todavía sigue viendo pajaritos. Este equipo recién armado es, como mínimo, bastante bizarro y lleno de gente que le falta un tornillo. Por ahí anda el soldado Stutz, presumiendo de haber visto a muchos pasar al otro barrio, mientras se prende el puro con la barba de los demás.
cuejándose sin parar del calor. El caballero Walter se pregunta si el mismísimo infierno arde tanto como ese bar. Nuestro muchacho lee un letrero que dice que él es parte del grupo y se queda en el aire preguntando, ¿equipo? ¿Qué equipo? Interrumpiendo las dudas, Valhili les explica que la dichosa iglesia sin puntuación es un fantasma que opera en las sombras desde hace décadas. Pero aclara que el tal Saimel es su punto débil, porque el tipo es un exhibicionista al que le gusta llamar la atención y hace las cosas al aventón. Esa es exactamente su mejor pista. La misión de la party es encontrar a este lunático y descubrir cuál es el verdadero plan del culto. Sin embargo, todos en la mesa se echan a reír por el garabato feísimo que ella dibujó y el prota apenas puede aguantarse la carcajada. Perdiendo la poca paciencia que le quedaba, los manda a callar a todos y ordena que salgan hacia la universidad, limben apenas llegue el transporte. Acto seguido, le entrega una carta sellada a nuestro chico explicándole que es una solicitud del rector Marlowe y que solo debe abrirla al llegar allá. El prota toma el papel y dice que entiende su enfoque en la misión, pero le advierte que necesita hacerle una pregunta de vida o muerte. Acercándose con la cara más seria del mundo, le suelta esta perla. Después de todo, ¿qué rayos es una universidad? Un silencio incómodo inunda el lugar con un ambiente de funeral, porque en esa mesa nadie pisó una escuela por más de 5 años. Cero paciencia le queda a Valhili, toma una tiza y les avisa que literalmente tendrá que dibujarlo para que capten la idea. Trazando un castillo en la pizarra, explica que el Himen es el sitio más elegante del imperio, pero que su laboratorio subterráneo de repente dejó de dar señales de vida. Les revela que el imperio acaba de perder a sus mejores mentes de un solo golpe, incluyendo al antiguo rector. Bastante molesto, el soldado Sturz cuestiona por qué no envían de una buena vez al ejército a limpiar ese desastre. Dándole la espalda, la oficial responde con frialdad que eso está completamente descartado. Ella les suelta la verdad. Los soldados que pisaron ese lugar jamás regresaron y los poquitos que salieron terminaron directo en el manicomio. Sumado a eso, sería una vergüenza total para el imperio confesar que ardieron a tanta gente en las narices del mismísimo emperador. Girando sobre sus talones, les avisa que el resto del problema es suyo, mientras los demás en el fondo siguen tomando como si la cosa no fuera con ellos. Al prota le hierve la sangre al verla subir las escaleras, quejándose de que ella siempre aplica la misma, tira la bomba y desaparece. En ese instante, Bruce se asoma con una botella, comentando que no hay que esperar mucho de los clientes y que más vale irse acostumbrando. Nuestro muchacho le recibe el trago y pregunta si se volvió cazarrecompensas, pero el enmascarado lo corrige aclarando que es un cazador jefe para que suene más pro. Volder indaga si todavía sigue cazando monstruos a pesar de que su viejo gremio ya fue, pero el tipo le corta el rollo diciendo que eso no le incumbe. Haciéndose listo, Bruce presume que ya olía que el grupo se iba a la ruina, así que saltó del barco antes que nadie por pura visión profesional. El semblante del prota cambia a modo serio, advirtiéndole que no juegue con fuego y que si vuelve a tocar el tema le va a romper el cuello. Pasando de la amenaza, el enmascarado ríe diciendo que solo bromeaba y le lanza un objeto al caballero Walter para cambiar de tema. Bruce señala que ha estado escaneando a cada uno y llega a la conclusión de que este equipo está lleno de novatos de papel. Burlándose en su cara, nuestro chico le pregunta cómo un borracho puede analizar a alguien, a lo que Bruce responde que fingir estar ebrio es una técnica de infiltración. Ya fastidiado, el prota le recuerda que ahora juegan en el mismo bando, pero Bruce insiste en que hacerse el misterioso eleva su estatus profesional. Por otro lado, Sturz y Santu están echando unas fuercitas, con el soldado diciéndole a la elfa que cuide de no romperse el brazo, aunque ella asegura que nunca pierde. Mirando de reojo, Bruce analiza a Santu comentando que todavía es una cría y que los elfos solo son exiliados de su tribu por una única razón. Del suelta la cruda verdad, el motivo principal para echar a un elfo es que simplemente es un debilucho que no les sirve de nada al gremio. Y así de la nada, todo cambió. Santu le gana el pulso sin despeinarse, dejando al soldado con la boca abierta sin entender de dónde sacó tanta fuerza. Rápidamente el enmascarado nota que el militar también es un caso perdido, y el prota le da la razón, pues los del ejército no suelen rebajarse a hacer trabajitos de mercenarios. Sacando sus conclusiones, Bruce asume que seguro huyó del frente de batalla por miedoso y recalca que no tolera a los soldados vagos que solo estorban. Acto seguido apunta con la cabeza al caballero Walter, quien anda por allá todo feliz pasándole un trapo a las mesas del bar. Para Bruce, la actitud de Walter es rarísima, porque los cruzados suelen ser unos pesados que se la pasan repartiendo sermones. Considera imposible que uno de su orden se ponga a limpiar, considerando que esa gente normalmente tiene sirvientes hasta para que les laven los dientes. Viendo la clase
clásica imagen mental de un cruzado rodeado de lujos, Bruce llega a la conclusión de que Walter no da nada de confianza. Finalmente, se acerca a nuestro muchacho y le propone que, como son los únicos con nivel de sobra, en la hora de la verdad se cuiden las espaldas entre ellos. Nuestro prota se echa a reír en su cara y le advierte que no tiene ni la más mínima idea de los rotísimos que están los tipos de esa secta a la hora de pelear. Tirando el resto de su bebida al suelo, le deja claro que no son iguales en absoluto y que él jamás podrá entender cuál es su verdadera meta. En medio de la nieve, el prota confiesa que se la pasó buscando la forma ideal de irse al otro mundo, queriendo dar su vida por la de sus amigos. Pero su gremio se fue al diablo antes de que pudiera lograrlo, mientras un recuerdo muestra el emblema del equipo empapado en sangre. Legan a su mente los flashes de cuando fue arrestado y humillado frente a la multitud, con el fuego del odio ardiéndole en la mirada. Otro recuerdo oscuro le muestra a un hombre y a una niña rogando de rodillas frente a él mientras él seguía atrapado entre cadenas. También estuvo dispuesto a sacrificarse por Jessie, recordando esos tiempos en los que sostenía su mano mientras la pequeña se ponía a dibujar. Sin embargo, Saimel lo dejó con vida a propósito, obligándolo a ver en primera fila cómo se llevaban a la niña hecha un mar de lágrimas. Con una sonrisa enferma, aquel villano de papel le escupió en la cara que ni siquiera era digno de recibir el descanso eterno. Volviendo a la realidad, nuestro prota clava la mirada en Bruce y le asegura que no le teme a la parca, simplemente no quiere irse como si fuera basura. Justo en ese momento, el nuevo transporte hace un escándalo al llegar afuera, listísimo para llevarse a este escuadrón suicida. Apretujado ahí dentro con los demás, nuestro chico reflexiona sobre las fallas que cometió y todo lo que le arrebataron por culpa de eso. El recuerdo fugaz de un trago cruza por su mente durante un breve segundo. Luego recuerda las palabras de Valhalla sobre que los fantasmas del pasado nunca desaparecen y que al final uno tiene que darle la cara a sus acciones. Impulsadas por esa idea, las ruedas del carruaje giran a toda máquina directo hacia la zona de peligro. Es por esto que toma una decisión. No le va a importar qué clase de boss final esté escondido en las profundidades de esa universidad. Con la mirada afilada y yendo con todo, se promete a sí mismo que va a destrozar cualquier cosa que se atreva a cruzarse en su camino. Adentro de una cueva rarísima, un mosquito vuela entre cuerpos colgados del techo. El insecto empieza a brillar y a hincharse con una energía roja, luciendo como si fuera a estallar en cualquier segundo. Como era de esperar, se revienta por completo en una explosión de luz y puro poder. Apareciendo en medio del humo, Saimel se queja de la oscuridad y empieza a gritar llamando a Connie y a Rowe. Sin previo aviso, un destello fuertísimo se enciende y aclara todo el lugar, cubriéndose los ojos. Se molesta muchísimo y pregunta si el ejército imperial acaba de invadir su escondite. Pero acá es donde se pone bueno. Resulta que era una fiesta sorpresa con Connie sosteniendo un pastel y todos gritando felicidades. Saimel sopla las velas, pensando para sí mismo que solo un tonto le da importancia al día de su cumpleaños. Rápidamente Connie le dice que una esposa debe preocuparse, pero él le corta el rollo recordándole que ese matrimonio es pura fachada. Aunque la chica insiste con lo de su unión, el villano pierde la paciencia y le grita que todo fue un teatro para engañar al resto, ofreciéndole un trozo del postre casero. Él lo acepta solo para que guarde silencio hasta que nota que ya le falta una rebanada. La chica le explica que un tal Ho atacó el dulce apenas salió del horno y en ese instante Saimel ve una sombra corriendo. Resulta que Oa es un monstruo rarísimo, el antiguo subdirector de la escuela, quien afirma que el pastel ahora es suyo y hasta lo tiene marcado. Para rematar, el lunático le ofrece una porción al inspector Rowe, preguntando si se le antoja probarlo. Interrumpiendo la charla, Saimel se mete, pero Rowe le responde que ya no merece ese puesto, cuestionando si ahora el malo se pone a compartir comida con sus estudiantes. Con una mirada cargada de tensión, el viejo afirma que Saimel dejó de ser su alumno hace muchísimo tiempo. Rowe le echa en cara que su alianza terminó el día que Saimel eliminó a su procompañero, todo mientras una banda de bestias empieza a dar un concierto. Mientras uno de los bichos canta deseándole buena salud, el villano piensa que debe mover sus fichas antes de que todos ahí pierdan la cabeza. Envuelta en una energía oscurísima, su figura destaca mientras piensa que su única falla fue no haber despachado a su colega mucho antes. De fondo, la escena nos muestra a Connie cubierta de rojo, pero sonriendo de oreja a oreja y preguntando si lo que cae es una lluvia de rosas. Pasando de largo el reclamo, el líder del culto se concentra en lo vital. El rector ahora es uno de sus empleados. Sin despegar los ojos de su libro, Rowe le advierte que los datos del meteorito todavía requieren tiempo y muchísimos más ensayos. Masticando su pedazo de pastel, Saimel presiona al viejo y le suelta que ya sabe cómo salvó a unos estudiantes usando la excusa de sus experimentos. Sus ojos brillan con malicia al amenazarlo con educar a más jóvenes si los resultados no están listos pronto. Repentinamente, se vuelve loco por un ratón que
intenta robarle el postre y le exige a la bestia que desaparezca de su vista. Pero el monstruo salta sobre la mesa y usa una lengua gigante para llevarse el pastel, gritando a los cuatro vientos que todo en ese lugar le pertenece, fuera de sus cabales, o hace un escándalo pidiendo el dulce mientras la palabra arrogancia aparece flotando en el aire. Y así de la nada todo cambió. Un ojo misterioso se manifiesta, desbordando un nivel de poder que está fuera de liga. Ambos villanos cruzan miradas en una fracción de segundo. Sin perder tiempo, Rowe activa su habilidad y manda a Ho a volar lejísimos con el impacto bestial de su técnica de investigación. Saimel se queda en shock al ver el ataque contra su compañero y le ordena al rector que se lleve al loco a la zona de pruebas de una vez. En ese momento llega Connie, entregándole el resto del pastel a Hoa, quien se relaja al instante y hasta recibe una felicitación. Furioso, el jefe piensa en cómo va a liderar una iglesia llena de tontos de los que planea deshacerse más adelante. De repente, el ruido de unas pesadas cadenas cayendo desde el techo retumba por el lugar, y ahí es donde todo se descontrola. Dos hombres encadenados aparecen frente a ellos, envueltos en una aura misteriosa que da escalofríos. Lanzando a los prisioneros contra el suelo, una figura sombría avisa que trajo justo lo que el líder pidió. Mientras tanto, el pequeño Botón, montado sobre un zombi gigante, se queja de que le da mucho miedo la oscuridad. Resulta que ese guardia zombie es Baer, el jefe de seguridad que no deja que nadie ni siquiera juegue a la pelota en el campus. Aquel niño es Botón, un sabelotodo adicto a la lectura que se muere de miedo con las aterradoras historias de MODOK. O por ahí anda MODOK, a quien le fascina asustar al chico y ya lo ha hecho llorar un montón de veces. Saimel felicita al grupo, aunque les ordena repartir a esos sujetos por todo el subsuelo antes de que llegue el ejército. Con los ojitos brillando de emoción, Botón pregunta si puede comer pastel, ya que nunca le organizaron una fiesta en casa. El niño devora el dulce más feliz que nunca, mientras MODOK comenta que al jefe no le molestaría compartir un poco. Pensando rápido, Saimel decide que ese gesto puede servir muy bien como un pequeño cogufe de moral para su equipo. On le entrega un mapa al zombie Baer y le ordena dejar a los intrusos en la entrada principal para distraer a los guardias. Además, le pide al gigante que espere al fondo del túnel para deshacerse de cualquier curioso que intente colarse. Acto seguido, envía a Botón a proteger la biblioteca y el chico todavía se da el lujo de elogiar a Connie diciendo que su jefe tiene mucha suerte. Molesto, Saimel piensa por milésima vez que ellos ni siquiera son una pareja real. Para terminar, manda a MODOK directo hacia las alcantarillas, diciéndole que vuele todo por los aires si la situación se pone fea. Uno de sus mosquitos vuelve volando hacia la base, perdiéndose en medio de la oscuridad de aquella caverna. Aterrizando justo en el dedo de Saimel, el insecto llama su atención, ya que es bastante raro que regrese tan rápido de su ronda. Con Connie a su lado, revisa la información del E-System y acá es donde se pone bueno. Se da cuenta de que no llegó el ejército, sino un grupo muchísimo más interesante. Mostrando una sonrisa de villano, se lame el dedo y no tarda en tachar a ese escuadrón de traidores. Les avisa a todos en la sala que el plato principal por fin acaba de llegar. La escena nos muestra a nuestro prota y a su banda de locos yendo con todo y listos para el combate, mientras el villano saborea cada sílaba del nombre de Dinfandel. Ambos bandos están en modo serio y más que preparados para enfrentar lo que se les viene encima. Muy lejos de ahí, nuestro chico siente un pinchazo, se da una buena cachetada y murmura que la zona está llena de mosquitos molestos. Al llegar a la universidad, un sujeto vestido de morado les da una cálida bienvenida, soltando el discurso de que el lugar siempre tiene las puertas abiertas para quienes buscan conocimiento. Bell sigue con su palabrería barata llamando los cerros de la ciudad, mientras de fondo se asoman unas estatuas bastante bizarras con sonrisas perturbadoras. Presentándose formalmente, este tipo dice llamarse Mayori, el rector que hace de todo un poco, desde monitorear las clases hasta mantener el campus funcionando. Entregando la carta de Valhili, Bolder hace que Santu celebre su nuevo título de heroína, aunque Sturtas murmura que ni siquiera conoce a la mujer. Pero Rector aclara rápido que esa petición es suya y que realmente necesita un pequeño favor de nuestro prota. Mayori recuerda la vez que el chico lo salvó de unos maleantes, asegurando que nunca olvidó esa fuerza tan rota. Con una expresión muy seria, le ofrece un cupo en la universidad a cambio de los diarios del antiguo rector perdidos en el subsuelo. Mientras Santu molesta a Walter para jugar, el tipo lanza la carnada definitiva. Sabe muy bien que la pequeña Jessie también fue secuestrada. Le abre los brazos de par en par y le pregunta a Bolder si no prefiere darle un futuro real a la niña, alejándola de tanta violencia. Nuestro chico mira el papel y acepta el trato, justo cuando el rector le advierte que deben buscar una libreta de tapa roja. Murmura a Walter para que el prota pida un guía, aunque el chico se molesta y le dice que hable él, ya que odia iniciar conversaciones. El rector suelta esa clásica tos falsa nada más para recuperar el control de la charla.
sonriendo de oreja a oreja. Presenta a la profesora E, la guía oficial que escoltará al grupo por la zona de pruebas. La leyenda cuenta que es la única profesora que de verdad respeta el horario de educación física en el tercer año. Ella reconoce a Boulder de un evento para solteros, pero él corta el rollo avisando que solo estaba ahí trabajando como seguridad. Con una sonrisa pícara, la mujer le pregunta si todavía sigue disponible en el mercado. Nuestro prota se queda congelado y sudando frío, dejando claro que no tiene comentarios sobre su vida amorosa. Bruce agarra al chico del hombro y le exige a la profesora que deje de coquetear con su compañero. Saliendo del lugar, el líder le pide a su escuadrón que se concentre, pensando que buscar romance antes de una misión es rogar por un mal final. La escena cambia a un muro que dice "Zona de experimentos", escrito con un líquido rojo bastante fresco y sospechoso. Revisa el desastre en la entrada, nota que la vibra es igualita a la de Tance y elige por dónde avanzar. Dentro del túnel, la profesora regaña a todos, ordenándoles que dejen de jugar, porque la cosa se va a poner fea. Caminando un poco, ven unos garabatos extraños que el chico confunde con magia, aunque ella le aclara que solo son tablas de multiplicar. De pronto, Sturz frena al equipo con su antorcha en alto, advirtiendo que escuchó ruidos raros desde la oscuridad. Ellos se topan de frente con un montón de tipos actuando como zombies, escribiendo en las paredes y alabando las matemáticas. Ahí mismo, un monstruo aparece sosteniendo algo macabro, preguntando si los recién llegados también quieren investigar. El grupo entero se queda pasmado, sin tener idea de cómo reaccionar ante una situación tan extraña. Sin dudarlo ni un segundo, Bruce se lanza sobre la bestia gritando que el combate acaba de empezar. Esos otros locos corren directo hacia el escuadrón, balbuceando que guardan secretos dentro de sus propios estómagos. Yendo directo al ataque, el líder le ordena a la guía que cubra bien la retaguardia. Pero ella le responde a gritos, desesperada, pidiéndole a Boulder que tenga mucho cuidado con lo que se le viene encima. Aparece Sturz de la nada y hace papilla al monstruo, avisándole al prota que puede relajarse porque él es su escudo. Molesto por la jugada, el chico regaña a Sturz por descuidar a la profesora, aunque el gigante ni recordaba que ella estaba ahí. Una bestia enorme da un pisotón brutal que hace temblar todo el piso bajo sus pies. Sorpresivamente, otra abominación salta al frente agarrando a un zombie, gritando que les enseñará los resultados de los experimentos de Saimel. Santu se mete de lleno en la acción, diciendo que ahora es su momento de brillar y tensa su arco. Ella desata una lluvia de flechas implacable, barriendo con todos los enemigos de un solo golpe. Tras disiparse el polvo, el prota nota una masa rojiza latiendo en el suelo, mientras Bruce le advierte que un verdadero Hunter jamás tocaría eso, y nadie lo vio venir. Esa cosa empieza a soltar tentáculos por todos lados y alguien grita que se está comiendo todo a su paso. Aquella criatura grotesca sube de nivel en un parpadeo, obligando a nuestro chico a gritarles a todos que escapen de inmediato. En otro lado de la instalación, un viejo reloj de bolsillo hace tic-tac mientras el tiempo se agota. Saimel, desde su laboratorio personal, se da cuenta de que la trampa funcionó y se prepara para entrar en modo serio. Con una mirada sombría, el villano susurra el nombre de su gran técnica, el pecado de la ignorancia. De la nada, una explosión gigantesca arrasa con todo lo que tiene enfrente. La onda de choque es tan potente que el túnel de nuestro prota y su banda empieza a caerse a pedazos. Nuestro chico jala a la profesora del brazo, gritándole que reaccione, pero la pobre se quedó congelada del miedo. Cede el techo por completo al no soportar ni un poco más toda esa presión extrema. Al ver los pedazos de roca caer, el prota se lanza frente a la guía para servirle de escudo. Y así de la nada, todo cambió. Unas misteriosas cadenas de metal surgen y envuelven a los dos. Resulta que era Stutz jalando al dúo lejos del desastre mientras les grita que huyan de inmediato. Tras el gran susto, el enmascarado los regaña, asegurando que Boulder habría sido aplastado sin su ayuda. Sin embargo, el protagonista le responde al instante, aclarando que la vida de la guía es mucho más valiosa para esta misión. Sturz observa el paso bloqueado y avisa que el grupo se dividió, aunque ellos dos todavía siguen en el juego. Ignorando la pequeña pelea, la profesora indica que la única opción será tomar un pasillo lateral hacia la biblioteca. Justo en ese momento, el suelo empieza a sacudirse con un estruendo ensordecedor. Se pone en alerta máxima nuestro chico y le pregunta a su compañero si también siente que algo gigante se acerca. No te lo vas a creer, una gigantesca mano de piedra atraviesa la pared del pasillo de un solo golpe. Un monstruo descomunal sale del agujero para advertirles que la regla número 8 prohíbe a los forasteros en la escuela. Sudando frío, el prota pregunta si ese tipo es el guardia de seguridad, a lo que Sturz responde que no tiene idea porque nunca fue al colegio. El guardia zombie Baer les avisa que los repartidores deben esperar afuera mientras carga su garrote eléctrico. Frente a frente con el gigante, nuestro dúo lo mira fijamente intentando
procesar qué clase de abominación tienen delante. Mostrando un brillo morado en la mano, Sturtas va dejando claro que esta misión requerirá un jugoso bono en el pago. Impactado por el aura, el chico le pregunta al enmascarado si él también sabe cómo bajarle la inteligencia a los enemigos. Avanza Baer gritando que la regla número 43 prohíbe los susurros y la verdadera pelea arranca de inmediato. Unas corrientes de pura energía se enrollan alrededor de una piedra gigante para preparar el contraataque. Sin pensarlo, Sturtas le lanza la roca al monstruo y comenta que aprendió el truco de un pobre diablo que eliminó hace tiempo. Ruge de dolor la bestia zombie en el momento exacto en que la pesada roca impacta de lleno. Recuperándose del golpe, Baer recita la regla contra peleas en los pasillos y se lanza directo hacia Sturz con todo. Aunque ataca usando su garrote, el enmascarado es demasiado ágil, lo esquiva y encima le conecta una patada para alejarlo. Desde lejos, el grandulón le grita a Volder que distraiga al bicho para así poder rematarlo de un solo golpe. Medio perdido y sin saber bien cómo aportar, el chico decide que va a tener que improvisar algo. Observa la armadura de piedra del zombie y se da cuenta al instante de que ese enemigo es un tanque blindado sin puntos débiles. Nuestro héroe entra directo al choque, pero el filo de su armadura apenas le deja un rasguño a esa coraza, quejándose de lo dura que es esa cosa. Nota que el impacto es tan fuerte que Espada termina volando por los aires. El corpulento guardia se da la vuelta con sangre en los ojos, recordándole a todos que pelear en el campus está sumamente prohibido. Así que le lanza un puñetazo tan brutalmente roto que convierte la pared de piedra en puro polvo. Por pura suerte, el chico logra esquivar y nota que la criatura se está bufeando, ganando mucha más velocidad y fuerza. Sturtas pega un grito exigiendo que el líder genere una apertura rápida para entrar a destrozar al objetivo. Desesperado a más no poder, el muchacho responde que su espada es inútil contra ese pesado trozo de roca andante. Pero entonces le echa el ojo a una vieja tubería en la pared y se le ocurre una idea de nivel genio para despistar a la mole. Arranca el tubo con sus propias manos y grita con toda su alma: "Toma tu buen cañón de agua, pedazo de basura". Para su mala suerte, no sale ni una sola gota de líquido, haciéndolo dudar si de verdad cortaron el servicio de recinto. Mirando desde lejos, a Sturz solo le queda lamentarse por el tremendo error que acaba de cometer su compañero. Atrapa velozmente a Sturz el guardia, mientras el prota le ruega a gritos a la profesora que abra la válvula de una buena vez. La pobre mujer, llorando del susto, corre a girar la manivela para intentar salvarle la vida al equipo entero. Y de pronto, un chorro a presión explota desde el caño, impactando de lleno en la cara del furioso guardia zombie. Saliendo disparado hacia atrás por el impacto, la criatura ruge que ya está harto de lidiar con esos alumnos problemáticos. Hoy se pone de pie todo empapado y advierte con firmeza que la regla número 66 prohíbe desperdiciar agua y luz. Con los sentidos alerta, nuestro chico percibe de inmediato que el gigante acaba de entrar en su modo más agresivo y serio. Avanza el bicho bufando que romper las reglas tiene un alto precio, empuñando su garrote 100% electrificado. El brutal golpe agrieta el suelo, esparciendo rayos de electricidad por toda el agua que inunda aquel pasillo. Alcanza la fuerte descarga a nuestro muchacho de lleno, dándole una sacudida que casi le fríe los circuitos. Aferrando su arma y con el cuerpo hormigueando, le grita al zombie que acaba de cavar su propia tumba. Unas cuantas cadenas se enrollan directo en la mandíbula de Baer, preparando el terreno perfecto para un contraataque letal. Y ahí es donde todo se descontrola. Sturz resurge de las sombras encajándole un puñetazo potentísimo justo en la frente al monstruo. La brutal colisión genera una onda expansiva que sacude el cuerpo del objetivo de pies a cabeza. Cae de rodillas la enorme bestia, quejándose con una voz súper extraña de que siente la nuca totalmente helada. Nuestro compañero pregunta aliviado si ya se terminó, mientras Sturz murmura, quejándose del dolor en sus nudillos. Pero la alegría dura muy poco, pues el zombie se levanta de un salto y le conecta un tremendo derechazo a la cara de Sturz. Volando por los aires, el enmascarado atraviesa el muro del fondo, dejando apenas un hueco gigante para contar la anécdota. Mientras logra bloquear los ataques de la bestia, el prota le grita a su colega para recordarle su gran promesa de acabar con todo de un golpe. Baer sigue empujando hacia adelante como una excavadora sin frenos, dejando al chico completamente arrinconado y sin salida. En el momento exacto, Sturz frena el ataque asegurando que prometió un golpe, pero nunca dijo que sería el primero porque un buen profesional jamás falla. Barriendo el área con la mirada, nuestro protagonista pregunta alterado si hay alguna otra tubería cerca para aprovecharla. Él fija su vista en un viejo tubo negro y le ordena a la profesora que abra la válvula sin pensarlo dos veces. La asustada guía hace un esfuerzo fuera de su liga hasta que al fin logra aflojar esa manivela oxidada.
y de repente un líquido amarillento y asqueroso comienza a flotar desde el suelo con muchísima presión. Aquel potente chorro salpica al chico, quien aprovecha el envión para patear el metal directamente contra el rostro del guardia zombie. Queda Baer cubierto de pies a cabeza de esa sustancia, gritando de asco al intentar procesar qué tipo de basura le acaba de caer encima. Aprovechando esa ceguera temporal, Sturtes felicita la brillante jugada de maestro de nuestro muchacho. El imponente grandulón canaliza toda su energía en el puño derecho, advirtiendo que este round terminará exactamente igual que el primero. Avanzando a toda velocidad, suelta un puñetazo con todo su poder, conectando un golpe devastador sin contenerse ni un poco. Nota nuestro héroe cómo este segundo ataque guarda una misteriosa conexión mágica con el que impactó al principio de la pelea. Sturz decide activar el pecado de la traición e inmediatamente una tremenda explosión de pura energía detona desde su guantelete. Nadie lo vio venir. La fuerza de ese ataque es tan violenta que manda al gigantesco guardia por los aires de forma irreal. Atraviesa Baer el techo de concreto y termina saliendo disparado fuera del túnel, volviendo pedazos cada cosa en su camino. Con la mirada muy seria, el enmascarado explica que el verdadero peligro no recae en que el objetivo logre esquivar la primera ofensiva. Le aclara que el error fatal está en fallar el segundo, asegurando que dentro de su rubro la ventana para cometer errores simplemente no existe. Acercándose poco a poco, nuestro protagonista le pregunta a su aliado si todavía sigue de una sola pieza tras esa exhibición. Aunque Sturtes jura estar como si nada, el prota se alarma bastante al verlo sangrar y le vuelve a preguntar si está súper seguro de eso. Tras finalizar el combate, el tipo grande carga a nuestro chico, quien está más que destrozado y apenas logra pedir un par de horas de sueño. Súbitamente, el prota tira a su compañero contra el piso quejándose de la peste, y la profesora les confirma que rompieron una tubería de aguas negras. El joven se huele el uniforme, asqueado notando la magnitud de su tragedia, mientras la mano del derrotado gigante empieza a destellar en el suelo. O para colmo de males, la bestia vuelve a levantarse. Baer les advierte a todos que no muevan ni un músculo, recitando con furia la regla máxima del plantel. Cambiamos de escena a un flashback del pasado, donde un viejo soldado se queja por la guerra interminable contra las tropas de la región norte. Durante la plática, el sujeto de rojo le presenta a un recluta novato al gran capitán, diciéndole que será su nueva mano derecha en seguridad. El superior pregunta por el nombre de aquel chico, quien le responde con toda la humildad del mundo que su nombre de pila es Bao Shouchen. Burlándose del pobre recluta, el líder afirma que suena como un hombre de campo y que a los nobles de la academia jamás les gustaría esa presentación. Hoy mismo decide bautizarlo únicamente como Baer, gritándole en la cara que su antiguo nombre está sepultado y no quiere escuchar ninguna queja al respecto. Le entregan un enorme fajo de hojas llenas de normas para multar infractores, aunque el muchacho se sincera explicando que no sabe ni leer. Para el capitán esto resulta ser perfecto, pues asegura que así aprenderá a la fuerza que cada norma violada se traduce automáticamente en dinero. Viendo la situación, Baer razona que lo más valioso es ver a la gente feliz, pero su amargado jefe le replica que sin un reglamento todo sería caos total. El jefe le restriega en la cara la primera regla de proteger a cada joven matriculado, y el gigante asiente estando 100% de acuerdo con esa visión. Sin embargo, el mismo comandante le clava una multa en ese mismo segundo, solo porque no trae el cabello lo bastante limpio para el exigente gusto aristócrata. Sumido en un profundo shock, el grandote empieza a tartamudear diciendo que apenas y tuvo tiempo de asumir su rol de vigilante como se debe. A partir de ese oscuro instante su vida se convierte en un infierno de multas absurdas por estupideces, yendo desde escupir al hablar hasta dar un mal saludo. Suplica entre lágrimas que su superior detenga esos cobros, desesperado ya que depende de ese trabajo para enviarle algo de dinero a su pobre familia. Unos buenos años más tarde, vemos a un Baer muchísimo más viejo, curtido por la vida y fumando un cigarrillo con una tranquilidad abrumadora. Decidido y mostrando una mirada bastante fría, el tipo finalmente se anima a escupir la cruda realidad del sistema. Un novato algo engreído intenta hacerle frente alegando que fumar está prohibidísimo en ese sector, apoyándose en la norma 443. Bell simplemente apoya su enorme mano en el hombro de aquel niño de cristal, dándole un baño de realidad al decirle que todavía está demasiado verde. Bastante perdido con la situación, el recién llegado se paraliza por completo ante la pesada vibra que emana ese imponente veterano. Para apagar su cigarro, Baer se lo aplasta contra el propio brazo y le suelta la verdad de golpe. Todas esas malditas reglas no valen para nada. Espero que la gente siga viva. Ella enciende su garrote y le grita al novato que se quite del camino para dejar pasar a sus hermanos, tratando
Tratando de argumentar, el recluta le recuerda que todavía hay alumnos adentro, pero el veterano Baer le ordena olvidar a todos y huir mientras el fuego consume el lugar. Plantando cara, el chico señala el libro y grita a todo pulmón que la regla número 1 es proteger a los estudiantes y no pueden abandonar su puesto. Perdiendo los papeles, Baer le grita que ya vio las locuras de allá abajo, con gente jugando con piedras rojas y dibujando con sus propios fluidos, diciéndole que vaya solo si tanto quiere ser eliminado. Burlándose del muchacho, asegura que no va a jugar al héroe por un sueldo de 3000 monedas, haciéndole señas a los demás guardias para que escapen. Totalmente solo en medio del caos, el joven se queda pensando qué será de sus niños si él simplemente decide marcharse. Movido por un impulso de valentía, se da la vuelta y le conecta un tremendo derechazo justo en la cara a Bauer. Alzando la voz, les exige a todos que regresen a buscar a los alumnos, advirtiendo que si huyen ahora, perderán el derecho a llamarse guardias de seguridad. Alguien del grupo comenta que el novato enloqueció igual que los del laboratorio, sugiriendo que acaben con el chico para poder escapar sin problemas. Regresando al presente, el zombie Baer está hecho pedazos, murmurando que no puede caer, porque aún no ha cumplido la regla de proteger a los jóvenes. Aún con la pierna destrozada, el gigante se pone de pie, dejando a nuestro chico pasmado al no entender de dónde saca tantas fuerzas ese bicho. Desenvainando su espada para el round final, el prota le ordena a la profesora que cuide a Bruce mientras él se encarga del problema solo, con un brillo extraño en los ojos. El monstruo no para de repetirse a sí mismo. Regresa y encuentra a los estudiantes. Dentro de su visión completamente distorsionada, nuestro protagonista y su equipo son esos mismos chicos que alguna vez juró cuidar. Lanzándose con todo, destruye el suelo a garrotazos, mientras nuestro muchacho trata de comprender cómo es capaz de seguir peleando en ese estado tan lamentable. Resuena la voz del guardia por todo el túnel, confesando que seguían las reglas solo para castigar a la gente todos los días. Volviendo a atacar, ruge que por fin llegó el turno de que ellos, los de seguridad, hagan valer el reglamento de verdad. Bloqueando el impacto con su hoja, el chico resiste una fuerte descarga eléctrica que ilumina todo el pasillo de golpe. En un rápido destello del pasado, la mente del antiguo Baer revela que en el fondo solo le importaban las reglas para cobrar el dinero de las multas. Dicha memoria muestra al veterano atacando al novato en pleno incendio, exigiéndole que deje de estorbar y se rinda de una vez. Mientras los demás guardias someten al muchacho para lastimarlo, el recluta pregunta, casi sin aliento, por quién se preocupa realmente Bauer. Otro recuerdo nos deja ver al novato aprendiendo a leer junto a los niños, agradeciéndoles por enseñarle las normas para que nadie lo vuelva a engañar. Retomando aquella vieja pelea, el novato le conecta un buen golpe a Baer, gritando que a él sí le importan los alumnos mucho más que a cualquiera de los presentes. Volviendo al presente, el zombie le da una paliza a nuestro chico, repitiendo que le importan más que a nadie, dejando al prota totalmente confundido con esa charla de locos. Cuejándose con rabia, el monstruo asegura que las reglas del lugar fueron creadas exclusivamente para arruinarle la vida a un tipo honesto como él. Aunque no entiende ni una palabra del delirio del bicho, nuestro héroe avisa que no piensa rendirse tan fácil. Poniéndose de pie en modo serio, se mentaliza en que hay personas esperándolo en casa y por eso no se puede permitir fallar. Súper concentrado, el líder decide que si un golpe no bastó, atacará 1000 veces más hasta encontrar la debilidad del enemigo. Delirando a gritos, Baer anuncia que llegó la hora de que todos respeten la regla y su ataque choca violentamente contra la espada del protagonista. Y así de la nada, todo cambió. Gracias a un movimiento ágil, nuestro chico nota la apertura perfecta para terminar con este combate. Fijando la mirada en el objetivo, se da cuenta de que la victoria la tiene servida en bandeja de plata. Lanza una estocada directa al pecho de Bauer, apuntando justo a la grieta que el puñetazo de Bruce dejó en su dura coraza de piedra. Hundiendo la hoja con toda su fuerza, el muchacho admite ser solo un chico de campo, pero exige saber qué es lo que protegen esas reglas tan absurdas. Viviendo sus últimos segundos, el joven novato piensa, vamos a seguir las reglas que tú creaste, soñando con un mundo un poco más justo. Una triste imagen final muestra el cuerpo del chico, solo y abatido entre los demás guardias, siendo consumido lentamente por una extraña llama verde. Cambiando de escenario a un salón oscuro, un alumno se pregunta preocupado por qué la profesora y el monitor tardan tanto en volver. Cerca de allí, otro grupo de estudiantes sigue escondido, y aunque una niña está aterrada pensando que atraparon a la maestra, su compañero intenta tranquilizarla. Súbitamente, la puerta sale volando, y una aberración entra gritando que quiere usar sus narices como borradores para una investigación médica. Un montón de locos aparecen celebrando la nueva fórmula, y comentando que usarán a esos pequeños como ratones de laboratorio. Pero antes de que pase lo peor, el guardia novato atraviesa la pared de un golpe y les ordena a los monstruos que se alejen de los niños.
niños. Agarrando a uno de los atacantes, les pide a los chicos que corran y le avisen al rector que el viejo Bao jamás abandonó a sus estudiantes. Aplicando un movimiento seco, elimina a la criatura al instante mientras los alumnos corren dándole ánimos al valiente tío Bao. La escena se corta de golpe y solo vemos un zapato goteando un líquido rojo sobre el piso helado. En plena masacre, el guardia entra en estado de shock al ver cómo uno de sus alumnos es derribado justo frente a sus narices. Y ahí aparece Saimel con la pequeña Jessie a su lado, burlándose de la inútil valentía de ese campesino apestoso que intentó jugar al héroe. Lanzando una mirada sádica, el villano le ordena que deje de resistirse, revelando que sigue vivo únicamente porque su cuerpo es material útil. Concluye el flashback revelando la cruel verdad. Saimel transformó a ese noble guardia en el monstruo Baer para usarlo como su marioneta personal. Explicando su plan, el villano detalla que el gigante peleará hasta perder la cordura, mientras nuestro prota bloquea otro golpe pesadísimo en el presente. Resuena la voz de Saimel en su cabeza, exigiéndole que acepte el dolor de una vez por todas y enfrente ese pasado del que tanto huye. También advierte que cuando el sufrimiento diga su nombre deberá responder. Todo esto mientras el chico frena la embestida de una versión mucho más oscura del monstruo. Regresando a la pelea real, Baer presume que su cuerpo es totalmente invencible, gracias al juramento de castigar a los infractores del campus. Fijando la vista en Sturtes tirado en la esquina, la bestia se pregunta si fue ese brutal golpe inicial lo que empezó a drenar su poder. Luciendo su nueva forma, el bicho decide aplicar un castigo definitivo, convencido de que alguien tan correcto como él no puede perder ante unos vagos. Viendo el reflejo del enemigo en su espada, el chico nota que ese es el nivel de poder que obtienes al perder la cordura, pero no retrocede y tacha a Baer de demente. Aclarando que ya perdió ante un loco en el pasado, el prota jura no repetir ese error, lanzándose con todo y apostando su orgullo de Hunter es ganar o caer en el intento. El brutal choque entre ambos reinicia la pelea con una onda expansiva que hace temblar la zona entera. Deslizándose ágilmente entre las piernas del gigante, el protagonista conecta un corte quirúrgico directo en la pantorrilla enemiga. Pasando de largo, el filo de su arma rebana la extremidad de Baer como si fuera un simple trozo de mantequilla. Tambaleándose malherido, el inmenso guardia pierde el equilibrio y nuestro chico no pierde el tiempo, preparando el remate de inmediato. Impactando con gran precisión, ese último ataque obliga a la bestia a caer de rodillas contra el concreto. Aprovechando que el blanco está indefenso, el prota da un gran salto y anuncia que el próximo corte irá directo al cuello. Justo cuando arma el golpe de gracia, el enemigo gira a la velocidad de la luz para asestarle un tremendo contragolpe. Recibiendo un golpe tan duro en el cuerpo, nuestro muchacho hasta se muerde la lengua por la fuerza del impacto. Sin opciones para esquivar, el héroe lanza un frasco al aire y lo batea con su espada como si fuera una pelota. Brillando intensamente, aquel pequeño objeto deja clarísimo que la explosión inminente no será cualquier cosa. En medio de la tremenda nube de humo, el chico celebra que por fin apareció la ventana de ataque que tanto estaba buscando. Impulsado por la onda de choque, nuestro protagonista desata un ataque devastador con su arma de frente. Soltando un grito de guerra, arremete hacia adelante preguntando si cuidar de los demás no es la acción más humana que existe en el mundo. Cayendo completamente derrotado, Baer grita que eso es imposible, pues seguir todas las reglas al pie de la letra debería haberlo hecho invencible. Agotado hasta el alma, el gigante se desploma y Sturz mira asombrado la inmensa cantidad de energía que el enemigo gastó en la pelea. Usando lo último que le quedaba en el tanque, el imponente adversario por fin llegó a su límite absoluto. Volteando a ver a la profesora E, le confiesa que sus alumnos siguen con vida y están escondidos en el cuarto de equipos. Desvaneciéndose poco a poco, Baer pide como último deseo que le digan al rector que él fue el primero en dar la cara en la línea de batalla. Convirtiendo su energía en un extraño portal, se despide sabiendo que luchó por los niños hasta el final, mientras el dúo lo observa en un respetuoso silencio. Dentro de su recuerdo final, ve a su madre dándole consejos para ser un hombre de bien, marchándose en paz al sentir que jamás avergonzó a su familia. Nuestro muchacho reflexiona cómo la gente cambia a medida que el mundo la golpea, recordando que esa misma espada alguna vez venció al mayor mago oscuro del reino. Observando ese metal roto y lleno de manchas oscuras, lamenta profundamente que las cosas tuvieran que terminar de una forma tan triste. Tirando los restos al suelo, la guía intenta detenerlo diciendo que aún tiene arreglo, pero para él esa hoja no es más que simple chatarra de una época lejana. Arrodillado en el piso, el prota se pregunta si el tiempo también lo volverá obsoleto, a lo que la mujer responde que él es bastante moderno y eso jamás pasará. Ella le pregunta si está tratando de buscar la salida, aunque Dean ya está súper ocupado cocinando algo y le ofrece un
plato. Acto seguido, voltea al mismísimo Bruce de cabeza y lo sacude con fuerza hasta robarle unas latas de comida que el gigante trae a escondidas. Mientras sirve la cena, le explica a la profesora que ella y el enmascarado formaban parte del mismo gremio de Geohunters antes de que todo se fuera al demonio. Cuenta con nostalgia que los gremios de la vieja escuela desaparecieron porque ahora al mundo solo le importan los mercenarios movidos por el billete. Lanzando unos frijoles a la olla, confiesa sin filtro que él también cometió muchísimos errores en su vida, dejando a la maestra sin palabras. Metiendo carne seca en el estofado, admite libremente que no es ningún santo y que gastó los últimos años huyendo de su propio pasado. Y acá es donde se pone bueno. Con una mirada súper seria y usando su espada para revolver el guiso, asegura que ya no huirá más porque todos deben encarar sus fracasos. Vaciando una poción de curación entera en el caldo, jura que eso arreglará cualquier herida, a pesar de tener un sabor asqueroso a plástico viejo. Mostrando una ligera sonrisa, le ofrece un vaso a la guía, quien acepta el peculiar desafío sin estar muy convencida del todo. Bruce, que parecía estar totalmente noqueado en el suelo, logra percibir el fuerte olor de esa supuesta delicia culinaria. Levantándose de golpe, el enmascarado se toma el vaso de un trago y reconoce la famosa sopa del buen hombre, mientras la profesora casi devuelve el estómago por el mal sabor. Bromeando un poco, Bruce comenta que bebe eso porque le trae recuerdos de cuando era pobre, pero también una persona muchísimo más genial. Sirviéndole otra ronda a su compañero, nuestro chico lo mira fijamente transmitiendo una vibra bastante más pesada. Confesando que el nivel de los enemigos ahora está rotísimo, el líder acepta que los viejos trucos ya no sirven y necesita un power upo de verdad. Mostrando un rostro lleno de pura determinación, afirma que conseguirá esa fuerza superior sin importar el precio a pagar. Sorprendido por la actitud, Bruce le pregunta si de verdad quiere aprender la técnica para bajarle el intelecto a la gente y el prota siente diciendo que lo hará para proteger lo que ama. Cuestionando esa drástica decisión, el grandulón pregunta si perdió la fe en su propio talento, pero el joven aclara que solo le preocupan los futuros jefes que se les crucen. Manteniendo su gran pose de tipo duro, Bruce le aconseja que se relaje porque un buen profesional puede barrer con todo el problema sin ayuda. Sin embargo, el protagonista aplasta su vaso y le deja muy en claro que no dependerá de nadie más porque este asunto ya se volvió 100% personal. Pasándole una botella al instante, Bruce le explica que no necesita permisos para aprender la habilidad, pues el sistema ya le dio luz verde al ver la locura de tan cerca. Dando un buen trago para cerrar, el enmascarado le suelta la verdad. En el momento más crítico, su dios lo estará llamando y él solo tendrá que responder para despertar todo su poder. El prota pregunta si eso es todo y Bruce se lo confirma, pero le advierte: al aceptar tu mente se vuelve basura y empiezas a ver cosas que ningún humano debería ver. Cortando directo una imagen perturbadora, se nos muestra un pozo de horrores imposible de describir. Al escuchar esto, nuestro chico pregunta cómo no perdió la cabeza y el enmascarado explica que su profesionalismo fue el ancla para mantenerse firme en esa pesadilla, pero también le aclara que no quiere ver a su compañero así, ya que esa pérdida de cordura es un boleto de ida al manicomio. Boulder le pregunta si ese dios existe de verdad, a lo que Bruce responde que seguro que sí, pidiéndole que deje de jugar al detective y se concentre en terminar el trabajo. Incluso le aconseja al prota olvidar leyendas, casarse, tener hijos y vivir el resto de sus días en paz como una persona normal. Mirando su reflejo en la botella, nuestro chico observa su espada rota y se da cuenta de que intentó cambiar, pero nada funcionó. Con una mirada bastante apagada, admite que en el fondo le aterra la idea de convertirse en alguien más. De pronto, se da cuenta de que la profesora desapareció y le pregunta a Bruce, quien le responde que estaba ahí hace unos instantes. Ella aparece entonces con un mapa, diciendo que se alejó un poco para darles privacidad y que pudieran charlar sin pena. El prota le pregunta si encontró alguna salida, pero ella le aclara que la explosión bloqueó a propósito todas las rutas hacia abajo. Buscando opciones, el enmascarado sugiere el agujero que abrió el guardia, aunque la guía les advierte que esa ruta también se perdió por la detonación de más cuerpos. Totalmente desesperado, el protagonista se queja de que están acorralados y le ruega a Bruce que use sus técnicas para abrir un nuevo túnel. El enmascarado le da la razón de que es una buena idea, pero le recuerda que sus habilidades solo funcionan en alguien vivo y respirando. Repitiendo la frase ser vivo, nuestro chico se fija en una rata de ojos rojos que se acerca a esa extraña poción. Al sentir el peligro, el pequeño animal empieza a temblar de miedo. Y ahí es donde todo se descontrola, porque el prota mira a la rata con una sonrisa de loco, mientras Bruce solo lo observa desde lejos. Y en otra parte, el nerd de Botekin camina tranquilamente por la biblioteca presumiendo sus calificaciones perfectas. Se lleva tremendo susto y deja caer un libro, revelando la portada de una novela romántica que estaba escondiendo. Rápidamente aparece Modake atrapando el libro en el aire, lista para soltarle un sermón sobre por qué lee tonterías en
un momento así. El chico se asusta y pregunta por qué no está en su puesto, advirtiéndole que Saimel se va a poner furioso. Ella le contesta que nadie le da órdenes y quiere saber por qué rayos anda tan interesado en cuentitos de amor. El nerd le explica que no entiende nada de sentimientos y como los libros de la escuela no enseñan eso, decidió investigar por su cuenta. Lamándolo tonto, le devuelve el libro y suelta la bomba. El grandulón de Baer fue eliminado. Queda en shock sin entender cómo alguien superó la bendición divina del guardia que se suponía era invencible. Por eso mismo no puede dormir, concluyendo que Saimel ocultó el verdadero peligro y que los invasores están rotísimos. Botequín le ofrece un té para calmarla y le propone que, si todo sale mal, se escapen juntos sin hacer ruido. Directamente le dice que es demasiado ingenuo y le advierte que es imposible huir bajo las narices de Saimel. El estudiante deja caer la bandeja cuando ella le aclara que el villano solo los mantiene vivos por ser útiles y que los va a descartar muy pronto. Viendo su desesperación, solo le pide que se relaje un poco, ya que se la pasa tenso y disculpándose por todo. Ella lo señala, le dice que él es la razón por la que no puede descansar y le entrega un emblema de la academia. Reconoce el objeto de inmediato y recuerda que el antiguo director se lo dio para que lo usara como protección. Enojada, le manda a callar y le ordena que lo agarre de una vez, explicándole que su poder combina mejor con ese ítem. Luego de eso, sale con un montón de libros y el nerd le grita preguntando si ni siquiera va a tomarse su té de siempre. Modake lanza una sonrisa confiada, avisando que hará pedazos a los invasores y se tomará el té cuando vuelva con la victoria. Con mucha preocupación, Botekin le dice que las probabilidades serían mejores si pelearan juntos, pero la chica le explica que si la acompaña, las chances de que lo eliminen primero son altísimas y ella no piensa permitir eso. Sale corriendo tras ella asegurando que hizo los cálculos y la probabilidad de perder la vida es casi nula. Sin embargo, la chica le grita que no está dispuesta a correr ni siquiera ese pequeño riesgo. Acto seguido, invoca a un montón de criaturas a su alrededor, dejando clarísimo que no va a arriesgarlo por nada del mundo. Con una mirada furiosa, exclama que no va a dejar que lo derroten en su cara ni por un milagro. La joven levanta un detonador, le avisa que si no regresa volará el laboratorio en pedazos y le ordena huir por el drenaje. Entra en pánico total, gritando que ese no era el plan de Saimel y que sus cálculos dicen otra cosa. Cortándolo en seco con un golpe, ella le avisa que es una orden directa y no hay espacio para discutir. Decidida, avisa que irá al pasillo a limpiar la zona de la biblioteca y que nadie va a pasar por ahí. Desde arriba, mirándolo en el piso, le dice que se relaje porque se van a encontrar en la isla cuando todo esto termine. Mientras se aleja, le advierte que su libro estaba incompleto y que le dejó una copia entera de Romeo y Julieta en la mesa de salida. Ella le desea que aprenda todo sobre el amor, al mismo tiempo que el nerd grita su nombre con desesperación. Chasquea los dedos, activando así su habilidad. El aura envuelve a una de las criaturitas de espinas que empieza a brillar como si estuviera a punto de reventar. De inmediato la criatura explota, volando a la entrada de la biblioteca y Modake se prepara diciendo que va a descubrir de qué están hechos estos tipos. Por el otro lado, Sturz analiza a sus nuevos oponentes, viendo a la elfa Santú y al caballero Walter, preguntándose si son los únicos que quedan en pie. Modake observa su creación y piensa que hace apenas unos días era una alumna cualquiera, pero ahora el juego cambió y está chetadísima. Saluda a Santú, una de las criaturitas, llamándola pequeño sapito, mientras la joven jura que ya nadie le quitará nada ni lastimará a los suyos. Repentinamente el bicho estalla con todo, mandando una onda de choque y escombros directo hacia el grupo de Sturz. Con otra criatura en la cabeza y cargada de energía, Modake avisa con firmeza que de ahí no pasa nadie por nada del mundo. El rector Rowe encara a Saimel, preguntándole bastante enojado si se volvió loco al mandar a Botekin y Modake contra los invasores. Agradece el cumplido Saimel, quien alguna vez eliminó a un colega con un trofeo de debate, afirmando que hizo todo para que investigaran en paz. Ahí mismo Rowe pierde los estribos y grita que solo son niños, estudiantes que sirven para investigar, pero no saben pelear de verdad. Pero Saimel le pide que se relaje, asegurando que los eligió con cuidado porque él no hace equipo con novatos de papel. Con una mirada bastante turbia, explica que la línea entre el amor y la locura es delgada como el papel y él la acaba de romper. Ellos se vuelven máquinas de guerra crueles cuando eso pasa, y acá es donde se pone bueno. Al fondo el grupo de Sturz siente todo el impacto de la explosión. Sturz pega un grito avisando que hay un enemigo en la zona y ordena que todos se pongan detrás de él, preparándose para el impacto. Analiza los escombros y se pregunta si es magia del norte, aunque rápido descarta la idea porque no están en un campo de batalla. Justo entonces Modake aparece entre el humo, dejando al grupo en shock al darse cuenta de que su oponente es solo una chica. La niña encara a Sturteis diciéndole que es tan lamentable como ella y le da un ultimátum: o se largan o se quedan ahí para siempre.
Al piso cae el cigarro que Sturz tenía en la boca, avanzando con todo su poder. Brahma, que no sufrió tanto en esta vida como para rendirse ante una niñita en un sótano. Sin embargo, la chica responde mandando a varios monstruitos, sorprendiendo al grandulón que no entiende de dónde salieron. Estos bichos detonan con toda su fuerza, obligando a Sturz a protegerse del golpe usando su escudo. Walter salta para cubrir a Santu y avisa que no dejará que nadie salga lastimado, ya que ese es su juramento. Intenta atacar el caballero, pero Modake lo esquiva y le responde que, si van a hablar de dolor, a ella el mundo ya la lastimó demasiado. Sosteniendo a uno de sus bichos, declara que solo le está devolviendo al mundo toda esa maldad que le tocó vivir. Ella usa la criatura para contraatacar al caballero, gritándoles que su mayor error es la ignorancia. De repente se lleva tremendo susto al notar una luz verde brillando entre el humo de la batalla. Era Santu, que estaba flotando en el aire y disparando un rayo tan fuerte que manda a volar a Modake. La elfa suelta una risa maniática, pidiendo que arda todo, exactamente igual a lo que hicieron con su hogar. Pero Modake genera una explosión propia que anula el ataque de energía en un abrir y cerrar de ojos. Sin un solo rasguño, dice que eso no le hizo ni cosquillas, y se pregunta cómo es que una basura como ellos pudo acabar con Baer. Sturz nota que ella usó la onda de choque para apagar las llamas y les advierte que tiene muy buen control, así que deben andar con cuidado. Queda algo confundida porque esa explosión debió barrer con un ejército entero y duda si el soldado tiene algún buff de defensa igual al del guardia. Ella llega a la conclusión de que lidiar con el soldado y el caballero será un paseo, decidiendo enfocarse primero en la elfa por ser la más intensa. Chasqueando los dedos, hace que Santu se dé cuenta de que algo se está formando en el techo, justo sobre su cabeza. El techo se viene abajo y un montón de criaturas rosadas caen sobre la elfa, mientras Sturtas le grita que se agache rápido. Rápidamente, Sturz levanta el escudo y usa una habilidad que jala a todos los bichos directamente hacia él. Estas criaturas detonan al mismo tiempo, generando un impacto masivo alrededor de los dos. La explosión combinada libera un rayo de luz tan potente que termina perforando la pared de piedra. Aparece Sturz sentado en un carrito, fumando y burlándose de que ese ataque no le llega ni a los talones a los talismanes del norte. Al darse cuenta de que él absorbió todo el daño, la chica lo desafía para ver cuántos golpes más puede aguantar. Mientras el carrito suelta una musiquita infantil súper rara, el soldado se sorprende con la velocidad de los bichos y les ordena buscar al invocador. Antes de que Modake reviente más criaturas, Walter embiste con todo junto al ataque de Santu, haciéndola sentir que todo el mundo está en su contra otra vez. Sturz, sudando frío, capta que el peligro ya lo tienen prácticamente encima. Grita una advertencia a la desesperada, pidiendo que tengan cuidado porque la chica escondió a los bichos en las grietas de los muros. Con una sonrisa bastante malvada, Modake le corrige el dato: no son sapos, son sus panes estúpidos. Ahí es donde todo se descontrola. Los muros explotan en cadena, agarrando al grupo de Sturtes totalmente con la guardia baja. Viendo la zona destrozada, nota que la elfa desapareció y el caballero está en el piso, así que le sugiere descansar un rato tras el golpe en la cabeza. Modake no puede creer que Sturta siga avanzando, mientras él le grita que se quedó sin munición y que ya puede ir despidiéndose. Furiosa, la joven invoca a otra tanda de lacayos y se los lanza, gritando que nadie se atreva a acercarse. Gol simplemente le hace frente a la ola de ataques y la desafía, exigiéndole que mande a todos de un solo golpe. Termina tragándose a Sturz una serie de explosiones moradas masivas, cubriendo todo el lugar con una nube de humo. Rodeada de humo, Modake sonríe, segura de que nadie aguantaría ese poder al no tener la defensa invencible de Baer. Saliendo de la niebla, Sturz le conecta un golpe en la cara, advirtiéndole que la experiencia cuenta y él ha visto más caídos que es que ella gente viva. Mientras la sujeta, la chica aprieta los dientes y jura que de ahí no pasan por nada del mundo. En eso, Sturz se detiene y se toca la boca, sintiendo que hay algo muy raro ahí dentro. Entra en pánico al darse cuenta de que una de las criaturas de la chica se le metió, sin entender cómo lo hizo. Reventando desde adentro, el bicho destroza a Sturz, en una escena bastante fuerte que da lástima, pero su cuerpo empieza a curarse, y Santu capta que la chica crea esos sapos en cualquier lugar oscuro que controla. Burlándose, la joven pregunta de qué sirve saber el truco. Sí, en esa oscuridad puede volarlos en pedazos desde cualquier lado. Agarrando su espada, el caballero Walter se prepara para entrar de lleno en la jugada. Avanza bloqueando los ataques y advierte: si no tuviera que proteger a su equipo, ya habría trapeado el piso
compromiso con la chica. Sacando un pergamino, Walter grita, sigue soñando, activando el poder del espíritu del caballero. Al abrir el papel, se libera una energía brillante con un símbolo mágico gigante en el centro. Una luz intensa y cegadora inunda el lugar, dejando a Modake en shock sin entender qué es esa claridad. Tapándose la cara, grita de dolor, sintiendo que la piel y los ojos le arden por el brillo sagrado. Sturz también recibe el resplandor y se pregunta si el ataque de su aliado le da a todos, pero nota que es su chance para atacar, quejándose de que le arden los ojos. La elfa escucha como Modake, incluso a ciegas, manda a sus bichos a reventar a todos. Rodeado por completo, Sturz nota que su defensa no será suficiente para cubrirlos y piensa en protegerse solo a sí mismo. Sin embargo, cambia de idea al instante, afirmando que dejar a un compañero atrás no es su estilo. Aunque sean un equipo nuevo, jugándosela con todo, declara que son compañeros para toda la vida y salta al frente para proteger a su grupo. Soportando todas las explosiones, él solo brama que si su mente falla, su cuerpo aguanta, porque ni la parca se lleva a sus amigos sin permiso. El impacto la lanza directamente contra la pared, formando un tipo de capullo verde. La energía se llena de patrones hexagonales. Modake se asusta al ver a Santu libre, flotando en el aire con esa aura, mientras la elfa avisa que la flecha fatal ya está en la cuerda. De cabeza en el aire, Santu apunta su arco y pide disculpas por haber hecho esperar tanto al final de la pelea. Tirada y muy lastimada, Modake piensa que aún no puede caer porque Boteki la está esperando. Recuerda cuando él le dijo que alguien tan triste como ella podría tener un mundo nuevo, muy diferente al acoso que sufría. Aunque siempre fue callada y sacaba malas notas, se dio cuenta de que sí podía ser querida por alguien. Y en este viejo mundo lleno de rabia, ella grita que Botekin fue la única luz que la salvó, liberando una explosión gigantesca de energía morada. Y así de la nada, todo cambió. La flecha verde de la elfa atraviesa la explosión con todo volando directo al pecho de Modake. La chica recuerda que su familia solo la mandó a la academia para que buscara un marido rico y los salvara de la pobreza. Vienen a su mente todas las palizas que aguantó por no tener dinero y cómo le decían interesada en los pasillos. Lenaban su pupitre con insultos, exigiéndole que desapareciera y llamando a la pobre sapo asqueroso. Creciendo en la oscuridad, se preguntaba por qué seguía en este mundo y si no era mejor terminar con todo de una vez. Llorando sobre su escritorio, se lamentaba de que su pluma se rompió otra vez y que se iba a comer otro regaño del director. Justo ahí apareció Botekin, preguntándole con toda la calma del mundo si siempre tenía tanta mala suerte con sus cosas. Sonriendo, le ofreció su pluma, diciéndole que solo tenía que pedirla, porque para eso están los amigos. Rompió a llorar Modake, sin entender por qué ese chico estaba haciendo tan buena onda con ella. Se cuestionaba por qué no la dejaba desaparecer sola en su rincón, tal como todos querían. Hecha un mar de lágrimas, gritaba por qué tenía que darle un motivo para vivir, justo en el instante en que la flecha de la elfa la atraviesa. El golpe perfora su cuerpo y la joven cae de rodillas, perdiendo muchísima sangre. Antes de perder el conocimiento, piensa que debió invitarlo a salir más seguido y activa su última carta, el error del odio. Surgiendo de la nada, una reja morada atrapa al grupo de Sturz en una dimensión de oscuridad total. Sturz le grita a Walter que use su luz, pero el caballero responde que el pergamino no le hace ni cosquillas a las sombras. Explicando la situación, Modake dice que entregó el resto de su cordura para crear ese reino sin luz, donde ninguna lámpara funciona. Con su último aliento, les advierte que ahora los ataques lloverán de todas partes y no van a poder ver absolutamente nada. Pidiendo que nadie se asuste, Sturtaz les ordena pegarse a él, creyendo que ella tampoco puede verlos, pero nadie lo vio venir. Con una sonrisa macabra, ella pregunta por qué rayos necesitaría ver dónde están parados. Solo tengo que volar en pedazos todo lo que toca la oscuridad, piensa, lanzando un ataque que cubre la sala entera. En medio de todo el bombardeo, Sturz grita que la chica perdió la cabeza y que él ya está llegando a su límite. La elfa Santu le avisa a Sturz que todo está bajo control y que le deje el resto a ella. Lleno de preocupación, Walter intenta frenar a la loca, ya que en esta oscuridad ni siquiera tiene a dónde apuntar. Pero la elfa simplemente le contesta que no necesita ningún blanco para hacer un desastre. En ese preciso instante, se acuerda de un destello de energía que le cambió la vida. Dentro de su recuerdo, se estaba enfrentando a un ejército entero de monstruos en pleno bosque. Para ella, cualquiera que estuviera ahí era un objetivo, y los quemaba a todos sin una gota de piedad. Brillando un símbolo en su ojo activa, error de la ignorancia, campo ardiente.
una lluvia loquísima de flechas con fuego verde empieza a caer del cielo. Dudando un poco, Modake piensa que la elfa quiere armar una zona segura con el fuego, pero rápido nota que es una tontería. Dicho y hecho, las llamas verdes pasan de largo por la chica, quien afirma que solo están intentando sobrevivir. Le suelta la verdad de ella, en cambio, ya aceptó dar la vida por los suyos hace mucho tiempo, advirtiéndole a la elfa, Modake le dice que mostrarse en la oscuridad fue la peor estupidez que pudo hacer. Entonces, sus bichos avanzan con todo, borrando el fuego verde a su paso. Santu se lleva un buen susto al sentir a las criaturitas pegándosele al cuerpo como garrapatas. Y acá es donde se pone bueno. Sin fallar ni una, todas detonan al mismo tiempo encima de la elfa. Dando un grito de dolor, Santu siente el impacto brutal de las explosiones. Sin embargo, al segundo empieza a reírse como desquiciada, feliz de la vida por encontrar a alguien con quien jugar. Dice que si el precio de la diversión es su cordura, la entrega en bandeja con tal de que el juego siga. Notando que los otros dos están siendo aplastados por las explosiones, Modake decide enfocarse solo en la elfa para terminar la fiesta. Concentrando su poder, la chica dispara un rayo de energía verde pesadísimo directo hacia Santu, multiplicándose en el aire. El ataque bombardea a la elfa desde todos los ángulos, dejándola sin salida. Aunque está recibiendo golpes, Modake sonríe y le dice a la elfa que la regó, porque ese único disparo delató su posición en el reino sin luz. Ya con la ubicación clara, prepara una bomba de energía morada sobre el grupo de Sturz, dejando a todos muertos de miedo. Activa la explosión de la forja sombría, causando una detonación bastante turbia de energía oscura. Al disiparse el humo, ve al equipo en el piso y piensa en Botequín, aliviada de que él esté lejos de toda esa locura. Escupiendo sangre, lamenta nunca haber conseguido un poder de protección, ya que su chico es demasiado frágil. Pero mirando a los caídos, lo entiende todo, su poder nace y se libera en la oscuridad total. La sorpresa es que Sturz sigue en pie y, aunque está destrozado, el símbolo en su ojo brilla listo para el contraataque. Acordándose de la sonrisa de Botequín, piensa que cuando las sombras explotaron, por fin pudo ver la luz. Como si fuera magia, una luz tremenda le explota en la cara, confirmando sus pensamientos. A pesar del destello, Modake sigue de pie caminando despacio entre los restos de energía morada. Al acercarse, se queda de piedra al ver que aún siguen vivos, y lo que es peor, cubriéndose las espaldas. Clavándoles una mirada pesada, les avisa que son simples corderos en el matadero y que lo mejor es rendirse ya. Desde el suelo, Sturz le grita que mientras él siga respirando, esa línea de defensa no cae por nada del mundo. Sin darle vueltas, Modake avisa que también acabará con los refuerzos y le agarra la cabeza para detonar a quemarropa. La energía morada estalla con todo, dándole al grandulón directo en el rostro. El tremendo impacto lo hace sangrar a mares, pero la expresión de Modake es de puro odio y sorpresa. Es una locura, pero Sturz sigue de rodillas, riéndose en su cara y preguntándole si ya se quedó sin fuerzas. Poseída por la furia, invoca la marea de la obsesión, una ola gigante de monstruos para tragarse a Sturz de una buena vez. Sin piedad alguna, la marea morada avanza con toda su potencia para pasar por encima de lo que queda del soldado. En otro lado, nuestro prota llega rompiendo la realidad, pero una voz le pregunta si van por el camino correcto. Y adentro de la dimensión, la profesora se queja de la oscuridad, pero uno de los tipos enciende una antorcha pidiendo que confíen en sus habilidades. Apareciendo de la nada, Modake suelta una sonrisita sádica, preguntando si esos son los refuerzos que Sturz tanto esperaba. Su voz hace eco dándoles la bienvenida a su mundo, invitando a todos a probar el sabor de su resentimiento. Viajamos a un recuerdo antiguo, donde ella y Botequín peleaban codo a codo en una pelea callejera. Pasados los golpes, ella le dice que no debió meterse, pero él sonríe contestando que para eso están los amigos. Más tarde, él le pregunta cuál es su sueño y ella responde que quiere estudiar para ser la contadora de gente de dinero. Sonriendo de nuevo, le aclara que no le importa lo que quiera su familia, sino lo que ella realmente guarda en el corazón. Pensándolo un poco mientras hojea su libreta, le confiesa que su verdadero sueño es visitar la isla celestial. Con los ojos iluminados, la chica le explica que su mayor deseo es poder ver el paraíso de cerca. Mientras hojean un libro, él le cuenta que existe un pájaro arcoíris que solamente vive en esa isla. Botequín le hace una promesa: en cuanto consiga dinero, la va a llevar ahí para verlo de cerca. Al preguntarle qué quiere hacer de su vida, Modake tartamudea toda nerviosa y responde que se lo dirá después, pero la realidad era una pesadilla, y ella recuerda cuando unas abusivas la encadenaron, exigiéndole que dejara de hablar con el chico. Burlándose en su cara, una le dice que su padre es del consejo y la familia de Modake no vale nada, advirtiendo que si habla, le irá muy mal. Aunque estaba toda lastimada, grita que no volverá a aguantar en silencio, porque ahora tiene una misión: cumplir el sueño de Botequín. Nadie le va a arruinar su sueño. Brama con fuerza y ese grito de furia la devuelve al presente mientras encara a los nuevos enemigos. Rápidamente los dos refuerzos se preparan, uno sujetando
sujetando el bastón y el otro con la antorcha, listos para hacerle frente a la chica. Wade, que sigue en el juego, lanza un aviso desesperado: aléjense de la oscuridad porque ella saca monstruos explosivos de las sombras. Sin embargo, no hubo tiempo y 3 de esas criaturitas ya aparecen pegadas directamente en el casco del caballero. Y ahí es donde todo se descontrola. Los héroes miran en shock. En un parpadeo, los bichos detonan todo a su paso. Modake no da tregua y enseguida manda otro ataque, gritándoles que se callen la boca y dejen de parlotear. Susto en medio del golpe, siente un dolor de cabeza insano, dándose cuenta de que mantener este reino sin luz le está pasando factura. Rodeada por sus propios bichos, decide que necesita cerrar el combate ya mismo y les avienta otra oleada de monstruos encima. Bajando con toda su fuerza, una marea morada cae sobre los dos, quienes se quedan ahí quietos solamente mirándose. Nuestro prota cierra los ojos y se concentra al máximo en su audición para descubrir de dónde viene el peligro. Apuntando en la dirección correcta, el enmascarado asiente y avisa que irá de frente mientras marca a uno de los bichos con la lista negra. Entonces conecta un puñetazo tan brutal que la simple onda de choque pulveriza a toda esa horda de un solo impacto. Modake se queda de piedra al ver un muro de energía bloqueando su ataque por completo. Rápida como un rayo, pisa una de sus propias criaturas, haciendo que el bicho brille a más no poder. La explosión le impulsa hacia arriba mientras se pregunta qué tipo de poder rarísimo tiene este tipo para estar tan roto. Desde el aire entiende cómo fue que cayó Baer y jura que no va a dejar pasar a estos tipos tan peligrosos. Pero el oído de nuestro chico capta un sonido nuevo. Ahora el ataque está llegando de todos lados al mismo tiempo y nadie lo vio venir. Un remolino de monstruos rodea al grupo, cerrando el cerco de una forma letal. Elogiando el oído de su compañero, el enmascarado le pide que cuide a la profesora mientras él prepara el contraataque. La advierte que el siguiente golpe será de élite y revienta el suelo, creando un cráter de pura energía roja. Toda esa explosión genera una burbuja de seguridad para el equipo, mientras el mundo alrededor se cae a pedazos en detonaciones. Al ver que su plan se fue a la basura, Modake golpea el suelo con todo el odio que lleva en el pecho. Sin embargo, nuestro chico se da cuenta de la jugada y acusa a su compañero de dado un pasito atrás durante el impacto. Modake sonríe al notar que retrocedió por instinto, pero se queda loca de que el tipo escuchó hasta su pisada en medio de tanto ruido. Sin perder ni un segundo, el prota apunta y grita: Fa está a las 11 en punto, a unos 20 metros de acá. Celebrando la precisión, el enmascarado dice que es un verdadero profesional y lanza una cadena de energía roja directo hacia ella. Aterrada al ver que su defensa se cae a pedazos, intenta de todo para frenar el avance de este par. Pero de pronto empieza a gritar de dolor y escupir sangre, sintiendo cómo se le esfuma la cordura mientras escucha ratas cantando en los muros. Como un relámpago, el enmascarado atrapa a la chica con su cadena y grita: «Ya valió, la tengo». Avanza con la lista negra activada, yendo con todo para darle el golpe final a la chica. Con un brillo de victoria, le advierte que ya está marcada y que ahora no hay forma de escapar. Esto sí es profesionalismo, exclama en voz alta, acercándose para terminar el combate de una buena vez. Modake entra en pánico total, consciente de que si ese puñetazo conecta, es el fin de la línea para ella. Desesperada, intenta salvarse mientras es arrojada contra una pared hecha de espinas de energía. Teniendo los ojos inyectados en sangre, grita que aún no puede despedirse, que necesita resistir un poco más. De la nada, el enmascarado nota que hasta la boca de la chica está llena de sombras y un bicho sale directo de ahí adentro. Ese monstruo le estalla en plena cara, mandando al grandulón hacia atrás con una fuerza brutal. Al ver a su compañero herido, nuestro chico se lanza para romperle los dientes a la loca, asegurando que la pelea siga. Rodeada de sus monstruos, Modake pierde la cabeza y le ruge que no se atreva a acercarse, exigiéndole que se aleje. En un movimiento relámpago, nuestro prota rebana a varias criaturas usando su espada de energía azul. Avanzando a toda velocidad, neutraliza los brazos de la chica, dejando a la pobre totalmente inmovilizada. Con la espada brillando, le advierte que hasta el movimiento de sus piernas ya es historia. Notando que ella todavía sigue consciente, decide darle el golpe de gracia, pero ella usa una explosión para esquivarlo y lo desafía. O entonces ven con todo, ruge a todo pulmón y acá es donde se pone bueno. Los dos van al choque directo con las manos ardiendo en energía. Con un movimiento rápido, nuestro chico esquiva su ataque, pasa por abajo y ya se prepara para el contraataque. Sus ojos azules brillan con esas ganas de ganar mientras se acomoda para dar el golpe. Pero en pleno combate, le grita a Bruce que apunte a la dirección de las 3 en punto, a 10 metros de ahí, diciéndole que ni se preocupe por él. Cuela Modake sin entender nada, preguntándose cómo sigue peleando con el rostro tan lastimado. Aún estando en las últimas, Bruce avisa que retroceder es para cobardes y que un verdadero profesional no se echa para atrás en el momento clave.
Mientras el prota y la profesora toman distancia, le ordena a esa basura quitarse del medio y salta directo hacia los monstruos. Teniendo el puño envuelto en llamas de energía roja, decreta que la locura de la chica se acaba hoy mismo. Modake resulta ser más astuta, agarra a uno de los bichos por el hombro y avisa que va a necesitar un préstamo. Rápidamente usa a la criatura como cañón y dispara un rayo de energía morada que le da de lleno a nuestro chico. Esa tremenda explosión barre con todo el lugar, abriendo un destello de luz en medio de tanto escombro. Vuela el prota por los aires mientras la energía detona todo lo que hay a su alrededor. Y ahí es donde todo se descontrola. Modake se come el puñetazo de Bruce con todo, escupiendo sangre y saliendo disparada hacia atrás por el impacto. Bañando por completo el túnel, el brillo de la explosión termina tragándose a la chica. Al desaparecer la luz, el reino sin luz se viene abajo y nuestro prota, tirado en el piso, se pregunta si la pesadilla ya terminó. Se levanta bastante adolorido y Bruce le pregunta si sigue de una pieza. El chico le contesta que sí, aunque va a necesitar un dentista nuevo. De pronto, la profesora aparece con un botiquín que encontró por ahí y les ordena correr para rescatar al resto del grupo. Ella nota a Modake de espaldas, llena de vendajes, y le pregunta si realmente es ella. La niña confirma diciendo que sabía que la guía iba a volver. Sin embargo, al darse la vuelta, Modake está manchada de rojo y suelta, con una mirada vacía, que ahora ya es demasiado tarde. Dentro de sus recuerdos, vemos a los alumnos acorralados y a Modake sosteniendo un arma, intentando proteger a todos. Aparece el sacerdote riéndose del miedo de los chicos, y Botequín intenta comprar al villano con el dinero de su padre, aunque al monstruo no le importa en lo más mínimo. O les confiesa que no los eliminó a todos solo porque el jefe se lo pidió, pero que tampoco puede dejarlos ir así como si nada. Diciendo que siente el deseo en ellos, el villano agarra a Modake, asegurando que tiene el perfil perfecto para sus planes. Al notar el odio en su mirada, le pregunta contra quién va dirigido todo ese resentimiento que lleva encima. La memoria cambia de repente, y él le pregunta si ese odio es hacia las niñas que le hacían bullying en la academia. Llega a la conclusión de que ella es malísima tratando con la gente, atrapando a una de las abusivas. Le dice que en el fondo ambos son muy parecidos. El sacerdote comenta que al mirar a esas chicas, Modake solo ve su propia debilidad de cuando no podía defenderse. Rápidamente le promete darle el poder para su venganza y con el ojo brillando en rojo, le avisa que fue elegida. Susurrando al oído, le asegura que ajustar cuentas es la mejor sensación del mundo y materializa un bicho en su mano. De vuelta al presente, Modake se lamenta de que, si la profesora hubiera estado ahí antes, nada de esto habría pasado. Apenada, la profesora le pide perdón, confesando que los militares bloquearon todo y que pensaba en ellos cada noche. Ella concuerda en que la venganza es dulce, pero le advierte que el precio a pagar es demasiado alto. Y añade que uno solo nota ese costo después, recordando cuando usó su power-up para aplastar a quienes la maltrataban. Al final, para lograr esa revancha, terminó perdiendo lo que realmente le importaba proteger. Botequín vio todo muerto de miedo, observando cómo ella destruía el pasado, pero llevándose el futuro de ambos en el proceso. Terminando el recuerdo con la cara de pánico del chico, Modake cuenta que cuando por fin abrió los ojos, ya no había marcha atrás, mientras vemos el reflejo de su aura en los lentes rotos y manchados del nerd. Regresando a la realidad, con una luz morada saliendo de su pecho, le pide a la profesora que huya y esconda a Botequín. Afuera de ese lugar, vemos una reja cerrándose y a unos científicos llevándose a una criatura bastante extraña en una camilla. En el interior, la profesora y el villano discuten sobre qué forma geométrica usar en los nuevos experimentos. El plano corto revela que la criatura es el martillo del odio, brillando con una energía roja muy inestable. Y así de la nada, todo cambió. Esa cosa explota liberando la canción del odio eterno, destrozando todo a su alrededor. Saltando al frente para salvar a Botequín, nuestro chico le grita a Bruce que saque a la profesora de ahí urgente. Tal es el impacto que el techo empieza a venirse abajo, golpeando hasta el letrero de salida. Lo agarra con fuerza y le exige que le haga caso, dejando claro que no soporta perder a un solo aliado más. Acto seguido, el prota empuja al nerd hacia la salida de emergencia mientras las paredes se hacen polvo. Semejante explosión resulta tan masiva que termina volando la parte superior de todo el edificio. Desde un lugar seguro, un pez gordo mira todo por la ventana y pierde la cabeza, mandando llamar a Valhili para arreglar este desastre. Tirada entre los escombros, Modake está al límite y se queja de que ese tal dios sin nombre es un dolor de cabeza. Flotando en un aura verde y rosa, piensa que a lo mejor sí es una chica mala y que de verdad merece este final. Con mucha tristeza admite que no puede soltar el odio ni a Botequín, mientras una chispa morada cae al suelo helado.
y ahí es donde todo se descontrola. La cámara cambia directo hacia un rostro con sangre escurriendo de los ojos. Resulta que no es nuestro prota, sino Saimel, quien escupe una cantidad absurda de sangre, completamente en shock. Preocupada, un asistente corre a ayudarlo, preguntándole si se le pasó la mano con las noches sin dormir. Mostrando una sonrisa macabra, él explica que activaron sus lotas de sangre, y fueron 6 de un solo golpe. Rápidamente le ordena que Lini que vaya a los drenajes y acabe con cualquiera que intente escapar por ahí. A solas, Saimel se queda pensando, sintiendo que Modake ya no está y preguntándose qué planea ese grupito. Un tipo con barba en otro rincón activa un dispositivo comentando que solo son unos simples niños. Llega a la conclusión de que a los jóvenes les falta voluntad para pelear, al mismo tiempo que nuestro prota avanza por el túnel. Recordando el pasado, vemos a Modake mandando al chico a huir mientras ella se encarga de abrirle paso. Ya en el presente, llega a la puerta y ve la cerradura reventada, comprobando que su amiga sí cumplió su promesa. El chico mira fijamente la luz de la salida, pensando en que puede volver a ser el alumno de 10 de toda la vida. Sin embargo, se congela, bastante preocupado por la explosión, y se pregunta si Modake se quedó lastimada y completamente sola. Viene a su mente la profesora, diciéndole que en la vida hay cosas muchísimo más importantes que los libros. Dando media vuelta, le da la espalda a la salida y corre de regreso, gritando que necesita ir a ayudarla. Aunque las posibilidades de que todo salga bien sean de 1 en 1.000.000, a él no le importa en lo absoluto. Su único objetivo es salvar a la chica, así que corre a toda velocidad por un pasillo inundado de agua roja. Mientras tanto, Lini espera tranquila en la salida y suspira con alivio por no tener que golpear a unos niños. De igual forma decide quedarse haciendo guardia, ya que necesita asegurar la protección de Saimel. Una luz se filtra por la puerta de repente y un puñetazo revienta la madera, dejándola con la boca abierta. Del otro lado, una silueta con dientes de tiburón suelta una pequeña risa bastante siniestra. Acto seguido, el invasor termina de hacer pedazos la puerta con un solo golpe brutal. Atacando a toda velocidad, el sujeto manda a volar a Lini con un puñetazo fuertísimo. La asistente se levanta furiosa exigiendo saber quién es el loco que se metió a su territorio. Con mucho estilo, el hombre se presenta y revela que su nombre es Camus Bode. Dole explica que Camus es el nombre y Bode es el título que le otorgó el norte. Paralizada por el miedo, la asistente empieza a sudar frío ante el aura tan pesada de este tipo, mostrando una sonrisa bastante salvaje. Camus avisa que vino a llevarse a Din Fandale de regreso a casa. Luego revela el verdadero significado de su título. Él es el perro de casa del norte. Ambos se clavan la mirada en pleno drenaje, preparándose para un combate épico. Su espada brilla mientras advierte que el escuadrón ya se reunió y el cordero volverá al rebaño. Sonriendo de lado, le ordena que lo lleve frente a Saimel en ese preciso instante y sin rodeos. Y así de la nada todo cambió. Una imagen fantasmal de una oveja aparece flotando en el aire. Lini observa a esas ovejas y decide que jamás dejará que este sujeto tan peligroso se acerque a su jefe. Teniendo una mirada llena de decisión, se prepara para pelear hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, basta con que parpadee para que el tipo desaparezca de su vista, dejándola confundida. Acá es donde se pone bueno. Él surge a sus espaldas y le conecta una estocada directo en el pecho. De repente, una de esas ovejas fantasmales empieza a beberse el agua sucia y rojiza. Estando inmovilizada, la asistente no logra entender por qué está sintiendo un dolor tan brutal. Camus le explica que su técnica, el cordero silencioso, transforma el daño fatal en un dolor multiplicado. Al no poder creer lo que está escuchando, ella empieza a retorcerse de tanto sufrimiento. A pesar de todo, saca fuerzas de donde no tiene y lo ataca con su linterna, gritando que jamás se rendirá. Ese objeto se abre de golpe y lanza un enjambre de insectos brillantes directo hacia él. Rodeándolo por completo, los bichos acorralan a Camus, quien simplemente suelta una sonrisita de burla. Will se pregunta cómo es que ella todavía sigue peleando, pero Lini le contesta que todo este dolor no le llega ni a los talones a todo lo que ya tuvo que soportar a lo largo de su vida. Pero Camus la atraviesa de nuevo con la espada y le exige saber dónde están Din y Saimel. Totalmente derrotada, grita que Din anda por ahí cerca y le ruega que se detenga, confesando que el obispo desapareció. Ignorando por completo sus lágrimas, Camus la ataca usando varias cuchillas de pura energía roja. Con una mirada furiosa, le advierte que ella solo se irá al otro mundo cuando él se lo permita. Dando un tajo rapidísimo, le deja una marca bastante profunda en el rostro. Semejante golpe resulta tan brutal que manda al asistente a volar por los aires.
y ahí es donde todo se descontrola. Cuando levanta la espada para el golpe final, una energía roja le frena el brazo en seco. Saimel aparece sujetando a Kelini y le exige a Camus que corte con su teatro o los dos se irán al pozo juntos. Burlándose en su cara, Camus le confiesa que jamás imaginó escuchar una amenaza semejante viniendo del mismísimo obispo. Con esa típica mirada de quien lo sabe todo, Saimel le asegura que tiene el control de la situación en la palma de su mano. Camus le aclara que a él no le gusta discutir y que su único interés en ese lugar es cruzar unas palabras con Dean. Lanzándole un objeto a Saimel, le ordena que entregue el recado, que le avise a Dinge que el bode volvió para cazarlo. Él le deja claro que no hace amenazas en vano, se da la vuelta y agrega que, si a Saimel no le gusta, que lo vaya a buscar a la montaña nevada. Por otro lado del subsuelo, una pila de escombros empieza a temblar así porque sí. Y desde abajo de toda esa tierra, una mano sale disparada con una fuerza bestial. El soldado Sturz logra quitarse los escombros de encima y pega un grito avisándole a todos que sigue respirando. Rápido llama a Bruce, quien enseguida le suelta un regaño aclarándole que está justo ahí a su lado. Bruce le explica que activó la reducción de intelecto en el último milisegundo, porque si no los dos habrían terminado como puré bajo las piedras. Sin tenerle nada de paciencia, saca a su compañero de los escombros dándole un golpe seco de karate. Sturtes le pregunta por el resto del equipo, a lo que Bruce contesta que seguro están dispersos y solo queda cruzar los dedos para que sigan de una pieza. Entendiendo perfectamente la movida, nuestro chico comenta que en la guerra alguien siempre tiene que quedarse atrás para que los demás avancen. Bruce le da la razón y enciende su puro en una pequeña fogata, recordando que el primer escuadrón fue eliminado sin siquiera verle la cara al jefe. Dándole una fumada, llega a la conclusión de que la tristeza más grande no es caer en combate, sino irse al otro mundo sin saber el motivo. Nuestro prota se queda sorprendido con tanta profundidad, y Bruce suelta una broma diciendo que ni él mismo sabía que podía ser tan poético. Justificándose con que el clima helado pone a la gente a pensar de más, Bruce se relaja, pero el prota le corta la inspiración preguntando qué rayos usó para armar la fogata. Responde con toda naturalidad que usó un libro y muestra la portada para no dejar dudas. Nuestro chico queda en shock y al ver las páginas quemándose, por fin capta en qué lugar terminaron. Alejándose la cámara, muestra a los dos ahí, sentados en medio de todo ese desastre alrededor del fuego. Y acá es donde se pone bueno. Se dan cuenta de que están justo en medio de la biblioteca subterránea de la academia. De repente, una voz sale de la oscuridad y unos ojos rojos brillan en las sombras, haciéndole pegar un salto al prota. Ambos se levantan listos para darse golpes, queriendo saber quién es el invasor que está escondido, pero resulta que era Botequín, rogando que no le peguen y preguntando si alguien vio a Modake por ahí. Mostrando una ficha de ella, describe a la chica de la capucha y menciona que tiene más o menos su misma altura. Bruce le pregunta si habla de la loca que intentó volarlos en pedazos y le suelta la verdad. La niña ya pasó a mejor vida hace rato. Pálido del susto, repite que fue eliminada y dice que eso está mal porque no es lo que cuenta el libro. Boyle insiste en que no pudo haber perdido la vida, ya que son personas buenas y el final debería ser muy diferente. Abriendo el libro, asegura que ahí está escrito que el bien siempre convence al mal de cambiar de bando y redimirse. Con cero paciencia, Bruce patea al chico y le grita que es un nerd adicto a los cuentos de hadas porque entre enemigos solo hay bajas. Botequín les explica que ambos sabían que el poder del sin nombre era un peligro y que él esperaba que la salvaran. Apretando el libro con fuerza, les reclama por qué acabaron con ella, ya que nadie en ese lugar debería salir lastimado. Su rostro se deforma de odio y grita desesperado que nada de esto cuadra con la historia que él leyó. Nota nuestro prota la marca en el nerd y avisa a Bruce que es el enemigo. El soldado ya saca su arma, porque en la guerra no hay civiles. Desesperado, Botequín deja caer un amuleto y exclama que el plan fracasó porque nada salió como en el cuento. Ese objeto en el piso empieza a brillar con una energía morada bastante turbia por todos lados, y nadie lo vio venir. El amuleto explota en una onda de choque morada, mandando a nuestro chico y a Bruce por los aires. Intentan sostenerse los dos, pero el golpe de energía es demasiado pesado para aguantarlo así como si nada. Dentro de una visión, el antiguo rector siente que usaron su emblema y le desea suerte a su alumno favorito. Hall le ordena a Botequín pelear con el orgullo de la academia, mientras un montón de bichos horribles salen de las sombras. Nuestro chico avisa que se pongan las pilas con la magia oscura, a lo que Bruce contesta que esa es su especialidad mientras el prota se encarga del nerd. Aclarando la situación, Botequín avisa que aunque su poder tarde en hacer efecto, es más que suficiente para borrarlos del mapa. Invoca de una vez el mar del aprendizaje, atacando con una lluvia de papeles llenos de fórmulas matemáticas. Bruce menciona que lidiar con los súbditos es pan comido, pero que estas porquerías creadas por magia oscura
son la especialidad de la casa para él y estrella una poción verde contra el piso sin dudarlo. Rugiendo a todo pulmón, asegura que es el mayor experto en exorcismos que todo el imperio haya visto. Con una sonrisa de lado, nuestro chico comenta que Ding es en serio el cazador más chetado de este mundo. Mientras la criatura arde, capta que el bicho está resistiendo y deduce que se fusionó con el poder rarísimo de él, sin nombre. Justo ahí, otro monstruo brota a su lado, haciendo que la cosa se ponga color de hormiga. Esa aberración agarra al prota y empieza a gritarle tonterías sin sentido sobre calificaciones. Pero Bruce le deja claro a gritos que no solo vive de exorcismos y de una prepara el contraataque. Dando un golpe de escudo, manda a volar al bicho y le advierte que se mantenga bien lejos de su compañero. Botekin observa la escena muy confundido, diciendo que su técnica debería freírles el cerebro con puro conocimiento, a menos que los dos sean completamente analfabetos e incluso aparece un dibujito chistoso de ellos en el libro del nerd. Ya que este par ni siquiera terminó la primaria, avanzan con todo sin tenerle miedo a ninguna ilusión intelectual. Aceptando el reto, Botekin afirma que si son ignorantes, todavía están a tiempo de aprender a base de sufrimiento. Bell saca su martillo del conocimiento y les avienta encima un libro de matemáticas avanzadas. Chequeando a la dupla, decide enfocarse primero en el que tiene más cara de no saber nada. Bruce y los monstruos terminan acorralados por un mar de papeles cubiertos de fórmulas. Resulta que la técnica pega tan duro que las criaturas pierden la cabeza y empiezan a darse golpes entre ellas. Corriendo para ayudar, nuestro chico nota que las fórmulas atraviesan a Botekin sin hacerle daño y no entiende nada. Y ahí es donde todo se descontrola. Los papeles se le pegan al prota, quien entra en pánico intentando arrancarse esa tarea de encima. Botekin reconoce que le falló la puntería, pero dice que da igual, porque el mar de la sabiduría es demasiado profundo, advirtiendo que el prota se va a ahogar ahí mismo. Las fórmulas empiezan a quemarle la piel al chico, que suelta un rugido de dolor. Mientras tanto, Bruce tiene los ojos tapados por los papeles, pero grita que su oído todavía guía los golpes. Preparando unas pociones, le avisa a la banda de monstruos que se aleje ante lanzar el agua bendita de Mercurio. Bruce avienta líquido verde y los bichos se derriten, gritando cosas random sobre olimpiadas matemáticas. De repente, el cazador se queda congelado, sin entender por qué rayos se le metió un montón de números en la cabeza. Muy preocupado, corre hasta nuestro prota, lo agarra y le pregunta si todavía puede ver algo. El prota le responde que sigue vivo, pero que los ojos le están ardiendo como si estuvieran envueltos en fuego y así de la nada todo cambió. Una explosión de llamas azules lo cubre por completo, teniendo una mirada muy rara. Nuestro chico llora de la desesperación al notar que el mundo a su alrededor se volvió una pesadilla. Se encuentra completamente solo en medio de un laberinto digital lleno de bloques que brillan. Aparece un problema de matemáticas sobre gallinas y conejos, aunque él no vea ningún animal ahí, solo puro código. Segundos después, capta que lo que está dentro de la jaula es, en realidad, un monstruo gigante. Cambia la escena a un tanque perdiendo agua y él se queda pensando cuándo rayos se va a llenar esa cosa. La respuesta le llega directo a la mente. Jamás se va a llenar porque aunque la llave esté abierta, lo que se escurre por el drenaje es puro líquido carmesí. Totalmente congelado, el chico queda en shock al ver todo salpicado de rojo. Mandando la lógica al diablo, saca su espada y se lanza contra la jaula decidido a resolverlo a cortes. Sin contenerse, tira un ataque directo mientras el monstruo ruge y una voz le ordena revisar sus cálculos. El impacto no hace ni cosquillas, dejándole claro que está atrapado en una ilusión mental bastante turbia. Haciendo eco en el vacío, la voz de Botekin le pregunta al prota si disfruta aprender tantas cosas nuevas. Nuestro chico responde que es un chiste patético y se grita a sí mismo para despertar del trance. Susto ahí se confunde muchísimo, ya que no siente dolor ni tiene una sola marca en el cuerpo. Y ahí es donde todo se descontrola. Del mismo lugar donde golpeó, empieza a brotar una corriente roja directo del piso. Ese torrente escarlata sube con muchísima fuerza, dejando a nuestro prota completamente helado de terror. Casi de inmediato, una ola gigante lo devora por completo mientras sus gritos resuenan. Mirando la escena con satisfacción, Botekin afirma que el destino del que estudia es ahogarse en su propio conocimiento. El chico desaparece bajo ese mar rojo, peleando por un poco de aire en medio de la alucinación. Con el libro de Game Over en la mano, el friki declara que Dean ya fue y que no tendrá piedad. Rápidamente lanza una lluvia de exámenes y documentos para terminar el trabajo de una vez por todas. Aquel villano de papel grita a todo pulmón que nuestro chico ha reprobado en la vida.
Sin embargo, el prota se planta firme jurando que no va a caer en un lugar tan basura, mientras una luz brota del suelo. Recordando su misión, sabe que todavía debe vengar a su gente de Tance y encontrar a la pequeña Jessie. Aunque este sea un camino sin retorno, asegura que va a seguir avanzando a su manera. Impulsado por esa determinación tan pesada, se sumerge de lleno en la oscuridad de la ilusión para buscar el escape, pero nadie lo vio venir. En lugar de desvanecerse, se frena en pleno vacío, abre los ojos y ruge que sigue en el juego. Mostrando un rostro sereno y un símbolo brillando en su frente, queda claro que acaba de despertar un poder de otro nivel.